Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Un sangre de dragón en Hogwarts capítulo 31. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Entonces, todos observaron cómo los majestuosos caballos alados descendían del cielo. Eran enormes, mucho más grandes que los caballos comunes, y arrastraban un imponente carruaje azul. Con un potente aleteo, los caballos descendieron rápidamente, haciendo que el carruaje rebotara un par de veces antes de detenerse con un crujido. Todas las miradas se dirigieron de inmediato al emblema grabado en la puerta del carruaje. 2 varas doradas cruzadas con 3 estrellas brillantes sobre ellas. Rápidamente, un joven vestido con un elegante traje azul saltó del carruaje y, sin perder tiempo, buscó algo bajo la estructura. En cuestión de segundos, desplegó hábilmente una escalera dorada. Y entonces, con una elegancia que cautivó a todos, una mujer imponente emergió del carruaje. Su sola presencia dejó atónitos a algunos espectadores. Al entrar en una zona más iluminada, su refinada apariencia se hizo plenamente visible, y ofreció una suave sonrisa al avanzar. La multitud la observó fascinada mientras se acercaba a Dumbledore, quien, con una expresión de bienvenida, inició un aplauso que fue rápidamente seguido por todos los presentes. «Querida señora Máxime, bienvenida a Hogwarts», dijo Dumbledore con su calidez característica, tomando suavemente la mano de la directora y besándola cortésmente. «Dumbledore, espero que estés bien», respondió Madame Máxime, con su marcado acento francés evidente en cada palabra. «En excelente forma, gracias», respondió con una sonrisa amable. Madame Máxime se hizo a un lado, dejando pasar a sus estudiantes. Los estudiantes de Beauxbatons temblaban visiblemente de frío. Sus ligeras túnicas no eran rival para el gélido clima escocés. Contemplaban el imponente castillo con una mezcla de admiración y aprensión. ¿Y Karkaroff?, preguntó Madame Máxime, recorriendo con la mirada la zona en busca de los estudiantes de Durmstrang. «Llegará en cualquier momento», respondió Dumbledore con calma. «¿Te gustaría esperar con nosotros o prefieres entrar?» «Esto último», dijo rápidamente, pero luego, en tono más suave, añadió. «Aunque mis caballos, nuestro profesor de cuidado de criaturas mágicas los cuidará con gusto», aseguró Dumbledore, dirigiendo la mirada a Hagrid. Sin embargo, el semigigante estaba absorto, mirando a Madame Máxime como si hubiera tenido una visión celestial. Con expresión resignada, Einar lo sacudió para devolverlo a la realidad. «Hagrid», llamó Dumbledore, haciendo que el guardabosques se sobresaltara. Hagrid se acercó a Madame Máxime torpemente, claramente nervioso. «Mis caballos son bastante temperamentales. Espero que puedas manejarlos», comentó, fijando su mirada en él. «No se preocupe, señora, madame, estoy acostumbrado a cosas grandes y fuertes», respondió Hagrid con entusiasmo. Sus palabras provocaron varias risitas ahogadas entre los estudiantes, mientras Einar negaba con la cabeza. Al darse cuenta del doble sentido involuntario, Hagrid intentó corregirse rápidamente. «Me refería a animales, sí, a eso me refería». Madame Máxime pareció ignorar su error y, con un ligero asentimiento, añadió. «Muy bien. Y, por favor, ten en cuenta que mis caballos solo beben whisky de malta puro». «No te preocupes, no habrá problema conmigo», aseguró Hagrid, aunque su nerviosismo era evidente. Se dirigió hacia los caballos con determinación, pero mientras los alejaba, se daba pequeños golpecitos en la cabeza, reprendiéndose por su falta de tacto. «Allez», ordenó Madame Máxime con firmeza, y sus alumnos la siguieron de inmediato. Los alumnos de Hogwarts se apartaron para dejarlos pasar, observándolos con curiosidad. Desde un costado, Flitwick se inclinó ligeramente hacia sus colegas y comentó divertido. «Bueno, estamos presenciando un romance en ciernes». Hagrid se enamoró a primera vista. «No me sorprende», dijo Madame Oach con una sonrisa. «Quizás sea la primera vez que vea a alguien de su misma estatura. Aunque su completa falta de tacto con las mujeres no es exactamente la mejor primera impresión», comentó Sinistra secamente. Flitwick, sin embargo, frunció el ceño ligeramente mientras miraba a su alrededor. «Esos de Durmstrang se están tomando su tiempo, si no llegan pronto, sus estudiantes se congelarán aquí». Los estudiantes de Hogwarts también empezaron a inquietarse. Hablaban en voz baja, pero se frotaban los brazos para entrar en calor. Entonces, Einar se dio la vuelta, atrayendo la atención de todos. «Les daré un poco de calor a todos, así que no se alarmen», anunció con firmeza. «Yol».
De repente, una llamarada abrasadora recorrió el aire, envolviéndolos a todos por un instante. Una oleada de pánico recorrió a la multitud, y varios saltaron de sorpresa. Pero, para su asombro, no sintieron daño alguno. En cambio, un calor reconfortante se extendió por sus cuerpos, y sus ropas, ahora abrigadas, se volvieron agradablemente acogedoras. Un murmullo de alivio se extendió entre los estudiantes, quienes rápidamente comenzaron a agradecerle. Einar, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta y regresó con los profesores, quienes lo miraban con genuino interés. No importa cuántas veces lo vea, tu habilidad sigue siendo impresionante, incluida tu magia, dijo Flitwick con una sonrisa, todavía asombrado. Einar se encogió de hombros con calma. Es un poco diferente. Está diseñado para el combate. En cualquier caso, los hechizos y encantamientos aquí tienen más usos que el combate. No quiero parecer oportunista, pero, ¿te importaría que me enseñaras algunos de esos hechizos? Preguntó Flitwick lentamente. Por supuesto. También necesito ayuda para entender algunos encantamientos, para que podamos intercambiar información, respondió Einar con naturalidad. ¡Genial!, exclamó alegremente Flitwick. Creo que ya llegaron, dijo Einar, volviéndose hacia el lago negro. De inmediato, profesores y estudiantes empezaron a oír un sonido similar a una succión proveniente del agua. El lago, murmuró alguien, y todas las miradas se volvieron en esa dirección. La superficie del agua se agitó con burbujas cada vez más grandes hasta que empezó a formarse un remolino. Entonces, lentamente, emergió un mástil negro, seguido del casco de un barco que se alzaba majestuoso desde las profundidades. Su aspecto era el de un navío hundido que volvía a la vida, como un espectro escapando del abismo. Con movimientos precisos, el barco avanzó hasta la orilla, donde se echó el ancla y una pasarela de madera se extendió hasta tierra. Luego, en perfecta formación, los estudiantes de Durmstrang desembarcaron con paso firme, envueltos en gruesas capas de piel que les daban un aspecto aún más imponente. El hombre que lideraba el grupo avanzó hacia Dumbledore con una sonrisa calculada. ¿Cómo estás, viejo amigo?, saludó en voz alta, extendiendo la mano. Excelente, gracias, respondió Dumbledore amablemente, estrechándole la mano. Ah, el viejo Hogwarts, comentó Karkaroff, observando el castillo con una sonrisa, aunque sus ojos no reflejaban emoción alguna. Es maravilloso estar aquí, Víctor, ve a calentarte. Luego, volviéndose hacia Dumbledore, añadió, espero que no te importe. Krum está resfriado. Un murmullo de asombro se extendió entre los estudiantes de Hogwarts al reconocer finalmente a Víctor Krum. Muchos contuvieron su emoción, mientras una pelirroja particularmente emocionada seguía empujando a Harry con entusiasmo. Genial, otro viejo intrigante, murmuró Einar en voz baja, observando atentamente a Karkaroff. Desde el primer momento, notó los movimientos del hombre, llenos de astucia, como si cada gesto estuviera cuidadosamente calculado. Pero lo más preocupante era el rastro de magia oscura que emanaba de él. Ese mismo hedor, la marca tenebrosa, lo había sentido antes. En Snape, en los Malfoy y en los mortífagos que había eliminado durante el Mundial de Quidditch. Tendría que vigilarlo. Aunque, mientras no causara problemas, lo ignoraría, tal como hacía con Snape. Con la llegada de los estudiantes de Durmstrang, el grupo se dirigió al castillo. Muchos en Hogwarts querían acercarse a Krum para pedirle un autógrafo, pero las miradas severas de los profesores los mantuvieron a raya. Algunas chicas incluso empezaron a rebuscar desesperadamente en sus mochilas, buscando algo que llamara su atención, hasta que una encontró un lápiz labial, lo que desencadenó una pequeña pelea para reclamarlo. Einar, suspirando exasperado, se acercó y les dio un ligero golpecito en la cabeza antes de arrebatarles el lápiz labial y arrojárselo a Flitwick. Cuando llegaron al gran comedor, los estudiantes de Beauxbaton se sentaron en la mesa de Ravenclaw, observando el lugar con expresiones críticas. No hace tanto frío. ¿Por qué no trajeron una capa?, comentó Hermione con evidente fastidio. Einar pasó junto a ella y susurró juguetonamente. Tal vez debería golpearlos con un fuego más fuerte. Hermione sonrió ante el comentario. Los estudiantes de Durmstrang, por otro lado, se dirigieron directamente a la mesa de Slytherin, mientras los profesores ocupaban sus asientos en la mesa principal. Madame Máxime y Karkaroff se sentaron a ambos lados de Dumbledore, dejando 2 asientos vacíos. En cuanto Madame Máxime tomó asiento, los estudiantes de Durmstrang se pusieron de pie en señal de respeto antes de volver a sentarse.
Algunos estudiantes de Hogwarts no pudieron evitar reírse disimuladamente ante la escena, mientras que la profesora McGonagall se frotó la frente con frustración, negándose a presenciar semejante espectáculo. Tras el discurso de Dumbledore, las mesas de estudiantes y profesores se llenaron de comida, mucho más abundante de lo habitual. Había exquisiteces de diversos países, claramente preparadas para que los invitados se sintieran como en casa. Einar empezó a comer tranquilamente cuando Hagrid entró por una puerta lateral y se sentó a su lado. Sin embargo, era evidente que, de vez en cuando, lanzaba miradas furtivas hacia donde estaba sentada Madame Maxime. Hagrid, pórtate bien, murmuró el profesor Flitwick desde el otro lado de Einar, con una sonrisa apenas contenida en su rostro. Mientras saboreaba su comida, Einar levantó la mirada y vio a una joven Ravenclaw, la misma que se había burlado cuando Dumbledore dio su discurso. Se acercaba a la mesa de Harry como si estuviera a punto de preguntarles algo. Con un movimiento lento, se quitó una enorme bufanda que le había ocultado el rostro hasta ese momento. Un murmullo recorrió el gran salón. Einar observó con curiosidad cómo Ron y varios otros estudiantes se quedaban embelesados, con la comida resbalándose de sus bocas abiertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. La joven, de cabello platino y deslumbrantes ojos azules, poseía una belleza deslumbrante. Pero había algo más, algo que hacía sucumbir incluso al más firme ante su presencia. Igual que esas mascotas, murmuró Einar con interés. ¿Qué dijiste, Einar?, preguntó Hagrid al captar su murmullo. Nada, respondió con indiferencia, mientras observaba cómo los estudiantes, completamente hipnotizados, dejaban de comer. Con un ligero movimiento de la mano, Einar lanzó un hechizo tranquilizador sobre los estudiantes aturdidos. En un abrir y cerrar de ojos, todos parpadearon varias veces y volvieron a la normalidad, reanudando sus comidas como si nada hubiera pasado. Voy a tener que entrenar a mis alumnos para fortalecer sus defensas mentales, Einar suspiró con leve cansancio. En el momento en que lo hizo, el suelo tembló. Todo el gran comedor se estremeció, las copas tintinearon y los estudiantes visitantes saltaron de pánico. Sus directores también se pusieron alerta. Sin embargo, los estudiantes de Hogwarts simplemente intercambiaron miradas, ya acostumbrados a tales sucesos. «Profesor, su máscara», exclamaron varios estudiantes al unísono. «Ah, cierto», Einar se llevó una mano a la cara y, con serena precisión, volvió a ponerse la máscara de Ocar. Pero el daño ya estaba hecho. Los estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons, que hasta entonces no le habían prestado mucha atención a Einar, finalmente lo notaron. Y quienes habían logrado vislumbrar su rostro antes de que se volviera a poner la máscara quedaron atónitos. Su cabello gris plateado y sus rasgos afilados eran tan hipnóticos como intimidantes. Incluso la joven que antes había cautivado a todos ahora lo miraba con renovado interés. No era casualidad que no lo hubieran notado hasta ahora. Einar, casi inconscientemente, empleaba el sigilo cuando no llevaba la máscara, un mecanismo de defensa aprendido en Skyrim, donde su apariencia delicada solía atraer problemas de tipos duros que buscaban pelea. Mientras tanto, los estudiantes de Hogwarts observaban a los de Beauxbatons y Durmstrang con una mezcla de orgullo y diversión. Sus miradas parecían decir, tienen clase y a Víctor Krum. Tenemos un profesor que hace temblar el castillo con un suspiro y puede lanzar a un gigante por los aires con fuerza bruta. Karkaroff y Madame Maxime también se habían fijado en Einar. Tenían la mirada fija en él, aunque mientras la mirada de Madame Maxime era analítica, la de Karkaroff ocultaba algo más. «Es nuestro profesor, Einardo Baquín», intervino Dumbledore rápidamente, dirigiéndose a los directores. «Enseña defensa contra las artes oscuras y nació con un poder especial». «Y veo que es muy especial», comentó Madame Maxime sin apartar los ojos de él. «Parece bastante poderoso», murmuró Karkaroff, con una expresión difícil de descifrar. Einar sintió varias miradas sobre él pero las ignoró sin pensarlo mucho hasta que notó una en particular. Una mirada teñida de oscuridad. Inmediatamente, giró la cabeza y se encontró con los fríos ojos de Karkaroff, fijos en él. Einar no lo dudó. Sus pupilas brillaron con un destello gélido y, sin pronunciar una sola palabra, proyectó un hechizo de miedo a través de su mirada. Karkaroff palideció. El director de Durmstrang apartó la mirada de inmediato y se dio la vuelta rápidamente mientras una gota de sudor se deslizaba por su frente. El mensaje de Einar fue claro. Ni se te ocurra hacer algo estúpido. Mientras la cena continuaba y los murmullos sobre el temblor disminuyeron, dos figuras entraron en el gran salón. Ludo Bagman y Barty Crouch. Este último no perdió tiempo en fijar su mirada en Einar, lleno de rabia apenas contenida. Einar le devolvió la misma mirada que le había dirigido a Karkaroff.
Barty Crouch casi se desploma. Le temblaban las piernas, pero su orgullo le impedía mostrar debilidad. Con el rostro completamente pálido, se dejó caer en su asiento, fingiendo que nada había pasado. Einar, imperturbable, volvió a concentrarse en su postre, disfrutándolo con absoluta tranquilidad. Al terminar la cena, Dumbledore se puso de pie. En ese instante, los alumnos de todos los colegios contuvieron la respiración. La emoción y los nervios llenaban el aire. El torneo de los tres magos estaba a punto de comenzar. Ha llegado la hora, anunció Dumbledore, con su voz resonando con autoridad en el gran comedor. Los estudiantes apenas podían contener la emoción. Antes de traer el cofre, me gustaría decir algunas palabras para aclarar algunos detalles sobre el procedimiento que seguiremos. Las palabras del director hicieron poco para calmar la impaciencia de los estudiantes, que contenían la respiración, esperando lo inevitable. Pero antes de continuar, permítanme presentarles a dos distinguidos invitados. Para quienes aún no los conozcan, el señor Barty Crouch, jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, y el señor Ludo Bagman, jefe del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. La introducción de Crouch fue recibida con un aplauso moderado y cortés, mientras que la mención de Bagman provocó vítores entusiastas de los estudiantes. Ese es el tipo al que Einar le disparó con una flecha, murmuró Harry en voz baja. Bueno, ambos, añadió al ver a Ludo entre los presentados. Hermione frunció el ceño. ¿No es él también el que despidió a Winky, el elfo doméstico? Sí, respondió Harry sin apartar la vista de la mesa de los profesores, donde Einar permanecía tranquilo, casi indiferente, como si todo lo que ocurría a su alrededor fuera irrelevante. Hermione también lo observó y murmuró pensativamente. Quizás este torneo sea demasiado básico para él. Después de todo, su amigo se detuvo antes de completar la frase, dándose cuenta de que Ron estaba escuchando. ¿Su amigo qué? Preguntó Ron con curiosidad. Hagrid, respondió Harry rápidamente. Recuerda, se metió en una pelea a puñetazos que destruyó gran parte de los terrenos y el castillo. Y como profesor, probablemente ya conoce las tareas. Claro, se burló Ron con desdén. Somos magos. ¿Quién lucha todavía con los puños hoy en día? Solo los bárbaros. Sin embargo, su interés en la conversación se desvaneció rápidamente cuando volvió a centrarse en la chica rubia de Beaux Batons. Había venido antes a pedir comida, y ahora Ron esperaba que volviera por el postre que había dejado estratégicamente a la vista. Mientras tanto, en la plataforma, Dumbledore reanudó su discurso. Ellos dos se unirán a mí, junto con el profesor Karkaroff y Madame Maxime, en el panel que juzgará los esfuerzos de los campeones. Un murmullo de anticipación se convirtió en una ovación contenida cuando Dumbledore pronunció la palabra campeones. Señor Filch, si fuera tan amable. El anciano cuidador avanzaba con dificultad, cargando un cofre de madera con incrustaciones de piedras preciosas. A simple vista, su antigüedad era innegable. A lo largo del año, los campeones se enfrentarán a 3 pruebas, cada una diseñada para poner a prueba diferentes aspectos de sus habilidades. Habilidad mágica, coraje, ingenio y, por supuesto, su capacidad para afrontar el peligro. Einar, que hasta entonces había permanecido en su mundo, levantó ligeramente la mirada, mostrando un repentino interés. Como saben, el torneo contará con 3 campeones, uno de cada escuela participante. Cada prueba se calificará, y al final de la tercera, el que obtenga la puntuación más alta se llevará la copa de los 3 magos. Dumbledore golpeó con su varita la tapa del cofre, que se abrió para revelar una copa de madera tallada. No tenía decoraciones ostentosas, pero de su interior emergían llamas azules que danzaban hipnóticamente. Incluso Einar centró su mirada en él, estudiando el fuego atentamente. Quienes deseen participar deberán escribir su nombre y el de su escuela en un pergamino y colocarlo en la copa. Tendrán 24 horas para hacerlo. Mañana, en Halloween, la copa elegirá a los dignos representantes de sus escuelas. Hubo un ligero revuelo entre los estudiantes, pero Dumbledore no había terminado. Para evitar que los estudiantes menores de edad sucumban a la tentación, trazaré una línea de edad alrededor de la copa. Ningún menor de 18 años podrá cruzarla. Al oír esto, varios estudiantes gimieron de frustración por la restricción. Dumbledore sonrió con indulgencia y añadió: quiero enfatizar que quienes consideren participar deben pensarlo bien. Una vez que el cáliz selecciona a un campeón, este no puede retirarse. Su nombre quedará ligado por un contrato mágico inquebrantable. Las palabras del director resonaron por todo el gran comedor. El torneo de los 3 magos no era un simple juego. Ahora es hora de dormir. Los estudiantes se pusieron de pie con entusiasmo, charlando animadamente mientras se dirigían a sus dormitorios.
En medio del alboroto, los gemelos Weasley interceptaron al trío dorado. Una línea de envejecimiento, dijo Josh con una sonrisa cómplice. Bueno, podemos usar una poción de envejecimiento. Exactamente, asintió Fred. Una vez que nuestro nombre esté dentro, la copa no podrá hacer nada al respecto. Es ridículo, intervino Hermione. No tenemos la habilidad suficiente para competir. Habla por ti mismo, respondió Josh con orgullo. Somos los mejores alumnos del profesor Einar. Así es, asintió Fred, sacando su daga con punta de estrella. El frío que irradiaba era palpable incluso a distancia. ¿Qué te parece, Harry? ¿Te animas a intentarlo? Harry dudó por un momento, sintiendo una chispa de interés, pero antes de que pudiera responder, Ron lo interrumpió, abriéndose paso entre la multitud como si buscara a alguien. ¿Dónde están?, preguntó, observando el mar de estudiantes. Dumbledore no dijo dónde dormirían los estudiantes de Durmstrang, ¿verdad? La respuesta quedó clara cuando vieron a Karkaroff conduciendo apresuradamente a sus estudiantes de regreso a la nave, ofreciéndole una sonrisa servil a Víctor Krum. «Víctor, ¿has comido suficiente?», preguntó el director de Durmstrang con tono adulador. «Si quieres, puedo pedirles que te traigan ponche». Pero Krum simplemente meneó la cabeza en señal de negación, mientras otro estudiante habló rápidamente. «Me gustaría un poco, profesor». «No te estaba preguntando a ti, Poliakov», espetó Karkaroff con desdén mientras caminaba delante de los demás, justo cuando se cruzaba con Harry y sus amigos. Al pasar junto a ellos, echó un vistazo a Harry y se detuvo de repente. Se giró para observarlo de nuevo, esta vez con sorpresa, y su mirada se dirigió rápidamente a la frente de Harry, observando su cicatriz. Ahora era casi imperceptible a menos que se examinara con atención. En solo una temporada más, desaparecería por completo. ¿Necesita algo de mis alumnos, director? Einar apareció de repente junto a Harry, sobresaltando a los estudiantes de Durmstrang, que ni siquiera habían notado su llegada. Sin embargo, pareció perder el hilo al final, como si hubiera olvidado el nombre del director. Karkaroff, intervino rápidamente Hermione para ayudar. «Estás bloqueando el paso, Karkaroff», dijo Einar con sequedad, mirándolo con serena indiferencia. Sus palabras parecieron irritar a los estudiantes de Durmstrang. «El profesor con un poder especial, no creas que tu pequeño espectáculo me intimida en lo más mínimo. Soy el director de una». Antes de que pudiera terminar, la voz de Einar resonó con fuerza. «Fus Roda». Todos observaron cómo el director de Durmstrang salía volando, desapareciendo de la vista. Luego, volvieron la mirada hacia Einar, quien mantenía su expresión impasible. «No me gustan las amenazas». «Y como dije, me estabas bloqueando el paso», declaró con calma. «Pero, profesor, no creo que haya dicho ninguna amenaza», comentó Fred, intentando contener la risa. «Por si acaso», respondió Einar. Los estudiantes de Durmstrang corrieron rápidamente a buscar a su director, con el miedo reflejado en sus ojos al mirar a Einar. Sin perder tiempo, lo llevaron a la enfermería en su barco. «Por cierto», dijo Einar, mirando a los estudiantes, que se quedaron paralizados. «Si quieren competir, simplemente rompan la línea de edad a la fuerza. ¿Por qué complicarlo tanto?». Con esto se alejó tranquilamente, bajo la atenta mirada de todos. «Creo que si alguien pudiera hacerlo, sería él», dijo Josh rápidamente. «Eso significa que tenemos su permiso, ¿verdad?», añadió Fred con una sonrisa. «Esa maldita elfa, aunque sus encantamientos sean buenos, eso no le da derecho a subir los precios», espetó un hombre con la voz llena de evidente ira mientras salía de la tienda, seguido de cerca por su acompañante. «No te preocupes. Sus encantamientos duran mucho. No nos arrepentiremos. Además, aunque sea una elfa, es toda una belleza, ¿no crees?», dijo su compañero con una sonrisa lasciva, recordando a la mujer que acababan de ver. El hombre chasqueó la lengua con desdén. «TSK. No digas tonterías. Es la esposa de ese maldito lunático de Grimnar. Vamos al bar, esperemos y luego salgamos de este pueblo asqueroso. Hace años que no vengo, y sigue apestando igual». Mientras caminaban por las calles sucias y abandonadas, su compañero señaló con la cabeza una zona llena de troncos dispersos. «Oye, ¿no es ese el hijo del elfo?», preguntó con interés. A poca distancia, un niño de cabello plateado estaba sentado tranquilamente leyendo bajo el sol, con varios libros apilados a su alrededor. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios del hombre al reconocerlo. «Vaya, vaya», murmuró, acercándose al chico con arrogancia. «¿Qué haces, mocoso? ¿Leyendo sobre herrería?», se burló al ver el contenido del libro en las manos del niño. Sin previo aviso, se lo arrebató, hojeando las páginas con desprecio.
¿Planeas seguir los pasos del idiota de tu padre? Con ese cuerpo flacucho y esa cara de niña, dudo que sepas siquiera levantar un martillo. Con un lanzamiento descuidado, arrojó el libro a un charco cercano, salpicando barro. Su compañero soltó una risita, pero el hombre se agachó con una sonrisa cruel. ¿Sabes? Con esa cara y ese cuerpecito tuyo, te convendría más venderte a algún noble, probablemente te convertirías en su juguete favorito. Oye, ¿qué demonios haces? Es el hijo de Grimnar. Siseó su compañero, recordando la advertencia anterior. Pero el hombre solo rió burlonamente. Ja, ¿y qué? Todo el pueblo sabe que es un cabrón despreciable. Quizás hasta nos agradecería si lo vendiéramos en algún sitio. Einar los miró con la mirada perdida, sin expresión alguna en el rostro. Sin decir nada, se acercó al charco, cogió el libro y lo sacudió con calma para limpiarse el barro. El hombre frunció el ceño. Te estoy hablando a ti, cabrón. No me des la espalda. Rugió furioso antes de propinarle una brutal patada en la espalda. Einar salió volando por el impacto, impactando contra el suelo con un golpe sordo. No se movió de inmediato, pero al levantar la cabeza, sus ojos verdes brillaron con algo peligroso, algo oscuro, algo a punto de liberarse. Durante años, sus padres le habían prohibido responder a las provocaciones de los habitantes del pueblo. Sabía que, aunque se defendiera, la culpa siempre recaería sobre él. Y así, con el tiempo, dejó de intentarlo. Pero eso no significaba que lo hubiera olvidado. Vámonos. Déjalo ahí. No vale la pena, murmuró su compañero con indiferencia, dándole un ligero empujón para que siguiera adelante. El hombre sonrió con arrogancia antes de escupirle a Einar en la cara mientras pasaba. O al menos lo intentó. Einar simplemente inclinó levemente la cabeza, esquivando el escupitajo por escasos centímetros, como si el hombre tuviera mala puntería. Sin molestarse en responder, recogió tranquilamente sus libros y se alejó, no sin antes lanzar una última mirada en su dirección. Una mirada fría. Horas después, los dos hombres regresaron a la forja familiar de Einar para recoger sus espadas encantadas. Olían a alcohol y sus pasos eran vacilantes, pero al ver la calidad de los encantamientos, una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus rostros. Al final, ella todavía es buena con la magia. Lástima que sea una maldita elfa, comentó el hombre mientras envainaba su espada. ¿Buscamos un sitio para dormir? ¿Ya es tarde?, preguntó su compañero, mirando el cielo que oscurecía. No. Vayamos directo a las ruinas. Podemos usarlas como base. No me queda ni un séptim después de pagarle a esa zorra, se burló el hombre con desdén. Su compañero rió con avidez. Qué suerte que encontramos ese mapa, ¿eh? Todo el mundo sabe que las ruinas inexploradas están llenas de tesoros, sobre todo las Dwemer. Ja. Cuando nos vayamos con el oro hasta el cuello, podremos comprar casas y mujeres mucho más guapas que la esposa de ese tonto, dijo el hombre con la voz llena de codicia. Su compañero le dio un codazo nervioso. Oye, baja la voz, estamos cerca de su casa. Grimnar era famoso por proteger a su esposa con una ferocidad aterradora. Si lo provocaban, era capaz de destrozar a un hombre con sus propias manos. El hombre se burló. TSK. Ese idiota solo es esclavo de su esposa. Se dejó hechizar por ese elfo. Grimnar no siempre había sido un simple herrero. Antes de eso, había sido un guerrero temido, un veterano de guerra que luchó junto a Ulfric antes de su rebelión. Toma una antorcha para iluminar el camino, ordenó el hombre mientras caminaban hacia la oscuridad. Su compañero encendió uno y miró a su alrededor con el ceño fruncido. Es una pena que ese mocoso ya no esté, podríamos haberlo vendido. El otro hombre se rió. Sí, claro, pero había algo extraño en su tono. Sin que ellos lo notaran, dos ojos verdes observaban desde las sombras de un callejón. Silencioso, frío, lleno de sed de sangre. Cuando salieron del pueblo, caminaron unos minutos antes de que uno de ellos sintiera algo a su alrededor. ¿Sentiste eso?, preguntó el compañero. ¿Qué? Probablemente solo sea un lobo o un oso. No te preocupes, si intenta atacarnos, lo mataremos, dijo el hombre con seguridad. No. Creo que alguien, Antes de que pudiera terminar, una flecha zumbó por el aire y le atravesó la garganta, cortándole las palabras. Los ojos del hombre se abrieron en estado de shock mientras se giraba rápidamente y sacaba su espada. ¿Quién anda ahí?, gritó furioso, mirando desesperadamente a su compañero, que se desangraba rápidamente, tratando de pedir ayuda. Entonces, dos flechas más volaron hacia él. Con rápidos reflejos, logró cortarlas en el aire con su espada. Justo entonces, apareció otra flecha, esta vez brillante. El hombre no le prestó atención y la atacó también.
Para su horror, en el momento en que su espada hizo contacto, se hizo añicos ante sus propios ojos. ¿Qué demonios?, murmuró enojado, mirando la empuñadura rota en su mano. 3 flechas más volaron hacia él. Rodó por el suelo para esquivarlas, pero una flecha apareció de la nada y se le incrustó en la pierna. ¡Maldita seas! Si eres tan valiente, muéstrate. Gritó furioso, sintiendo que el dolor en su pierna se intensificaba rápidamente. La flecha parecía estar envenenada. Se empezaron a oír pasos suaves que se acercaban a él y a su compañero ahora muerto. ¿Qué haces, maldito bastardo? Te mataré. Rugió al ver a Einar acercarse tranquilamente, mirándolo fijamente. ¿Qué le hiciste a mi espada? Estás más preocupado por tu espada que por tu vida. Interesante, murmuró Einar con frialdad. Mi padre me hizo prometer que no causaría problemas en la aldea para no molestar a mi madre, y cumplo mis promesas. Ya estamos fuera de la aldea. Te mataré. Te mataré. Gritó el hombre, con el rostro desencajado por la rabia. Dejaría que el veneno termine el trabajo, pero si sigues haciendo ruido, podrías atraer a los aldeanos. Einar levantó su arco. El sonido de la cuerda tensándose fue lo último que escuchó el hombre antes de que una flecha se alojara en su pecho. Se desplomó sobre su espalda con un último y estrangulado suspiro. Einar bajó su arco, sin emociones, y se dio la vuelta, desapareciendo en la noche sin siquiera mirar los cadáveres. Como si nunca hubieran existido. Cuando llegó a casa, llevó para la cena un conejo atravesado por una flecha. Oh, ya volviste. Date prisa y prepara la comida. No molestes a tu madre, gruñó un hombre musculoso y de barba espesa, afilando una espada con expresión seria. Sí, padre, respondió Einar, sin ninguna emoción. Desde pequeño, había aprendido a no mostrar sus sentimientos delante de sus padres. No porque los odiara, sino porque tampoco les tenía mucho cariño. Al entrar, vio a su madre sentada, escribiendo runas en un libro con la gracia de quien moldeaba la magia misma. Su cabello blanco caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos azules brillaban de concentración. Era una belleza capaz de cautivar a las naciones, y, sin embargo, su mirada nunca se posó en él. Einar, los encantamientos que usaste hoy en las armas de esos hombres eran deficientes. Mañana pasarás el día entero encantando dagas para mejorarlas. Su voz era suave pero firme. Ni siquiera levantó la vista para mirarlo. Sí, madre, respondió con la misma tranquila indiferencia de siempre. Sin dudarlo, caminó hacia la cocina. Hacía mucho tiempo que había aprendido que sus emociones no importaban. Einar despertó con una mirada gélida que podía congelar el alma de cualquiera que se cruzara en su camino. Sus ojos verdes, fríos y carentes de emoción, escudriñaron su entorno con cautela hasta que la imagen familiar de su habitación en el castillo de Hogwarts se grabó en su mente. Poco a poco, la rigidez en su expresión se desvaneció y su mirada recuperó algo de calidez, dejando atrás la oscuridad que lo había envuelto en su sueño. Después de unos minutos, se levantó de la cama tranquilamente. TSK. Prefiero tener una pesadilla llena de muerte y sangre que volver a verlos, murmuró irritado, aunque aún había un ligero rastro de nostalgia en su voz. Einar llegó temprano al entrenamiento y luego se dirigió al gran comedor, justo a tiempo para ver a Fred y George intentar usar una poción de envejecimiento para poner sus nombres en el cáliz de fuego. Sin embargo, su intento fracasó estrepitosamente, y ambos terminaron luciendo largas barbas blancas y sonriendo con interés. Te lo dije. Será difícil romper la línea de edad que tracé, comentó Dumbledore con una sonrisa. Te recomiendo que vayas a la enfermería, donde los otros estudiantes que intentaron lo mismo esperan para deshacerse de sus barbas. Aunque debo decir que las tuyas se ven mucho mejor. Los estudiantes se rieron de su comentario mientras los gemelos Weasley se apresuraron a la enfermería. En ese momento, Einar sintió una intensa mirada fija en él desde la mesa de Ravenclaw. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de una joven extraordinariamente hermosa. Su aura tenía algo especial, una mezcla de sangre que parecía atraer naturalmente a cualquiera que la viera. Ella le ofreció una sonrisa encantadora, pero Einar no le prestó atención y continuó desayunando con calma. Tenía otros planes para el día. Había quedado en encontrarse con Hagrid, aprovechando el día libre de clases. Después de terminar su comida, se levantó de su asiento y caminó a paso relajado hacia la cabaña de Hagrid. ¿Y bien? ¿Con qué necesitas ayuda?, preguntó al llegar, al notar el desorden. La ropa tirada por todas partes daba la impresión de que había ocurrido un pequeño terremoto. Hagrid se giró emocionado para verlo, como si acabara de encontrar a su salvador. Einar, amigo mío. Necesito tu ayuda. Einar levantó una ceja.
Si necesitas ayuda para limpiar, sería mejor preguntarle a los elfos domésticos. No, no es eso. Necesito ayuda con mi atuendo. Tienes buen estilo, así que podrías darme algún consejo, explicó Hagrid apresuradamente. ¿Traje? Repitió Einar confundido hasta que miró por la ventana y vio el enorme carruaje de Beaux Buttons. Enseguida comprendió lo que pasaba. Ya veo, dijo sonriendo. Mira lo que tengo. Hagrid empezó a sacar trajes de su armario. Einar observó la ropa con curiosidad, sorprendido al ver que la mayoría estaba hecha de materiales de alta calidad, casi como una armadura. ¿De qué están hechos estos?, preguntó mientras estiraba un abrigo más grande que él. Oh, ese está hecho de seda de araña gigante, respondió Hagrid con orgullo. Einar finalmente notó que, dispersos por la habitación, había materiales extremadamente raros e interesantes. Algunos los reconoció de libros, mientras que otros le eran desconocidos, pero emanaban un gran poder. Tomó una cuchara tallada que estaba sobre la mesa y la examinó con curiosidad. ¿Es esto, un cuerno de unicornio? Sí, claro. Cuando pierden los cuernos, a veces los dejan por ahí. Tengo varios, respondió Hagrid con naturalidad mientras seguía buscando entre sus trajes. Einar también notó enormes almohadas con plumas gigantes envueltas en tela. Al tocar una, sintió una poderosa descarga eléctrica. ¿Plumas de pájaro del trueno? Exacto. Uno pasó por aquí hace un rato. Parecía perdido. Pero un amigo de Dumbledore vino a llevárselo. Esas plumas quedaron en el nido que había construido. Parecía que estaba a punto de poner huevos, qué lástima no haberlos visto. Dijo Hagrid con nostalgia. Einar lo miró con interés, pero decidió no insistir y se concentró en la tarea. Sin embargo, no pudo evitar notar que la ropa de Hagrid era demasiado peluda. ¿Qué tal si te regalo uno de mis trajes?, sugirió de repente. Einar, no creo que tu ropa me quede bien, dijo Hagrid, dándose una palmadita en el estómago. No te preocupes. Toda mi ropa está encantada para ajustarse al cuerpo de quien la usa, explicó Einar con una sonrisa mientras sacaba dos trajes que podrían quedarle bien. Uno era un traje nórdico con telas azules y doradas, una capa a juego y un abrigo de piel sobre los hombros. Incluso incluía un casco. El otro era un traje negro con una capa hecha de piel de oso blanco, con la cabeza incluida como capucha. Hagrid los estudió cuidadosamente y, después de unos segundos, señaló el primero. Me llevo este, pero sin el casco, dijo rápidamente. No quiero asustar a los niños con el otro, murmuró, mirando la capucha del segundo traje, que parecía la boca abierta del oso. Entró en la cabaña para cambiarse mientras Einar examinaba con curiosidad un cubo con tapa junto al armario. Un olor extraño emanaba de él, tan fuerte que le llamó la atención. Se acercó y levantó ligeramente la tapa. Un hedor tan fuerte lo golpeó, que por un momento sintió que podría dejarlo inconsciente. En ese momento, Hagrid apareció completamente vestido con el traje azul. Con su larga barba y cabello, ahora parecía más nórdico que el propio Einar. Oh. Justo a tiempo. Esa es mi colonia, dijo Hagrid con entusiasmo mientras se acercaba al cubo. Einar parpadeó un par de veces, mirándolo con incredulidad. Colonia. Einar miró lo que casi había noqueado al sangre de dragón más poderoso. Hagrid sonrió orgullosamente mientras levantaba la tapa y sumergía su mano en el líquido viscoso. Espera. Dijo Einar rápidamente, dejando a Hagrid confundido por su repentino arrebato. ¿No crees que usar colonia podría ser demasiado fuerte? ¿Qué tal algo más natural, como pino o lavanda? ¿Lo crees?, preguntó Hagrid, desconcertado. Pero no tengo ningún perfume como ese, añadió rápidamente. No te preocupes, tengo flores de lavanda para pociones. Solo tienes que machacarlas con un poco de aceite o agua, explicó Einar mientras sacaba los ingredientes. Es cierto, huele bien. Lo haré, dijo Hagrid alegremente mientras se dirigía a la cocina para hacer su propio perfume. Después de todo, tenía tiempo, y no tardaría mucho. Aunque obviamente no olería tanto como si lo dejara macerar durante días, sería mejor que esa colonia. Einar miró cautelosamente el cubo de Hagrid una vez más antes de sentarse tranquilamente a la mesa a esperar. Hagrid terminó rápido y aprovechó para peinarse, intentando hacerse una coleta. Quizá quería parecerse a Charlie, pero terminó con dos coletas bastante peculiares. En ese momento, llamaron a la puerta. Hagrid fue a abrir y encontró a Harry, Hermione y Ron. Cuando vieron a Hagrid, se sorprendieron por su atuendo y la elegante presencia que ahora tenía. «¡Guau, Hagrid, te ves genial!», dijo rápidamente Hermione, mientras los otros dos, todavía sorprendidos, asintieron. «Gracias, el profesor Einar me prestó uno de sus trajes».
Pasen, dijo Hagrid, complacido de que a los niños les gustara su estilo. Una vez dentro, el trío lo bombardeó a preguntas, intentando obtener información sobre las tareas del torneo. Sin embargo, Hagrid logró mantener la boca cerrada. Al ver eso, Hermione aprovechó la oportunidad para contarle sobre su organización, pensando que Hagrid se uniría con gusto. Pero se llevó una gran decepción. Lo siento, Hermione, pero los elfos domésticos son felices haciendo sus tareas. Si te los llevaras, se deprimirían. Y si intentaras pagarles, incluso podrían tomarlo como un insulto, dijo Hagrid, rechazando con delicadeza su propuesta. Pero Harry liberó a Dobby y está más que feliz de ser libre. Incluso dice que le gusta que le paguen, argumentó rápidamente Hermione. Bueno, siempre hay una oveja negra en alguna parte. Seguro que hay algunos elfos raros que querrían ser libres, pero no creo que convenzas a la mayoría. Para nada, respondió Hagrid rápidamente. Un poco molesta, Hermione guardó la caja llena de insignias en su bolsillo. Se estaba haciendo tarde, el sol se estaba poniendo y todos tenían que regresar al castillo para la ceremonia de apertura del torneo. El trío decidió que era hora de regresar. Te acompaño, dijo Hagrid rápidamente. Espera un momento, me lavaré la cara, por si acaso. Salió de su choza y se lavó en un barril de agua que estaba junto a la ventana. Pero no había nada en su cara, dijo Hermione, confundida. ¿Y qué hay de su traje y su peinado? Preguntó Harry rápidamente. Mira, dijo Ron de repente, señalando la ventana. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Vieron a Hagrid caminando rápidamente hacia Madame Maxime y los estudiantes de Beauxbatons, quienes estaban dejando su carruaje para dirigirse al banquete. Aunque no podían oír lo que se decía, vieron a Hagrid sonriendo ampliamente mientras guiaba a Madame Maxime con su mano. ¿Crees que irá al castillo con ellos?, preguntó Hermione, notando con cierta indignación que Hagrid se había olvidado de ellos. Mientras observaban a Hagrid alejarse con Madame Maxime, también vieron a los estudiantes de Beauxbatons apresurándose para seguir el ritmo. Obviamente le gusta, afirmó rápidamente Harry. ¿En serio? ¿Y qué te hace pensar eso?, dijo una voz sarcástica detrás de ellos, sobresaltándolos. Se giraron rápidamente y vieron a Einar sentado tranquilamente a la mesa. Einar. Profesor, ¿cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Hermione rápidamente. Yo. Desde el principio, respondió Einar con una sonrisa mientras se levantaba. Si yo fuera un asesino, todos estarían muertos. Pero esta vez lo dejaré pasar y les ahorraré tener que andar por ahí con la palabra cadáver escrita en la frente, añadió con una sonrisa burlona antes de marcharse. Bueno, gracias por eso, murmuró Ron, pensando en lo vergonzoso que sería ir al gran comedor con otras dos escuelas con algo escrito en la frente. ¿Se quedan aquí?, preguntó Einar, deteniéndose un segundo para mirarlos. No, vamos contigo, dijo rápidamente Hermione, saliendo corriendo de la cabaña para alcanzar a Einar, mientras Harry y Ron cerraban la puerta y la seguían. Miren, son los estudiantes de Durmstrang, exclamó Hermione al ver a los estudiantes de la otra escuela acercándose desde donde habían anclado su barco. Liderando el grupo, Viktor Krum caminaba con paso firme, siguiendo de cerca a Karkaroff. El director de Durmstrang tenía una expresión fría y una clara expresión de incomodidad en el rostro. Las vendas le sobresalían del cuello, prueba de que había pasado la noche en la enfermería, lo que explicaba su mal humor. Sin embargo, al ver a Einar no muy lejos, los ojos de Karkaroff se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa, miedo e ira. Aún así, se obligó a mantener la compostura, levantando la cabeza con orgullo mientras intentaba no mirarlo directamente. Mientras tanto, Ron apenas podía contener la emoción de tener a Viktor Krum tan cerca. Sin embargo, el famoso buscador búlgaro ni siquiera lo miró. En cambio, lanzó una breve mirada aprensiva a Einar antes de seguir a su director. Cuando entraron al gran comedor, Einar se dirigió directamente a su asiento en la mesa de los profesores, mientras los otros tres se unieron a sus compañeros de clase. «Guay, Einar. ¿Dónde estabas?», preguntó Hagrid al verlo, recordando de repente la ausencia de su amigo. «Me dejaste en tu cabaña, junto con los otros tres», respondió Einar con una sonrisa divertida. «Ah, cierto, lo siento, lo olvidé», dijo Hagrid, rascándose la cabeza avergonzado. En ese momento llegó Flitwick, acompañado de otros profesores, y al notar a Hagrid, sus ojos brillaron con interés. «Oye, Hagrid, qué traje tan bonito. ¿Dónde lo conseguiste?», preguntó con entusiasmo mientras se sentaba junto a Einar. «Te queda fantástico». «Oh, no es mío».
Einar me lo prestó, respondió Hagrid alegremente, complacido de que más personas notaran su atuendo. Puedes quedártelo, dijo Einar con indiferencia. Tengo mucha ropa de todas formas, añadió, pensando. Ren solía comprarse ropa nueva antes, aunque nunca le pregunté de dónde la sacaba. ¿Estás seguro?, preguntó Hagrid, un poco vacilante. Sí. Considéralo una disculpa por haberte hecho volar la primera vez que nos conocimos, añadió Einar con una sonrisa burlona. ¿Volar?, repitió Hagrid, sin entender a qué se refería. Parecía haber olvidado por completo ese incidente. O mejor dicho, literalmente. Para él, su primer encuentro con Einar había sido cuando Dumbledore le pidió que lo llevara al Callejón Diagon. Mientras Einar charlaba animadamente con los profesores, el tiempo pasó rápidamente hasta que Dumbledore se puso de pie. A su lado, Karkaroff y Madame Maxime también se pusieron de pie. Parece que ha llegado la hora de elegir a los campeones, anunció Dumbledore, captando de inmediato la atención de todos. Cuando el cáliz de fuego escupa tu nombre, debes pasar por esa puerta y esperar. El anciano director señaló una puerta junto a la mesa de los profesores, y un murmullo de entusiasmo se extendió por el gran comedor. Todas las miradas se dirigieron al cáliz de fuego, cuyas llamas azules comenzaron a intensificarse. De repente, las llamas se tornaron de un rojo brillante y lanzaron un trozo de pergamino carbonizado por los aires. Un silencio expectante llenó la sala. Dumbledore cogió el pergamino y lo leyó en voz alta. El campeón de Durmstrang será Víctor Krum. Los estudiantes y profesores estallaron en aplausos y vítores de emoción. Víctor se puso de pie en la mesa de Slytherin, mientras Karkaroff, más emocionado que el propio Krum, rugió con orgullo. «¡Bravo, Víctor!». El buscador búlgaro, con su característico comportamiento tranquilo, avanzó con pasos firmes y desapareció por la puerta designada. La anticipación creció a medida que todos volvían su atención al cáliz de fuego. Una vez más, las llamas se encendieron de un rojo intenso antes de lanzar otro pergamino. Dumbledore lo atrapó rápidamente y anunció: «La campeona de Beauxbatons es Fleur Delacour». La hermosa joven, que había deslumbrado a muchos estudiantes el día de su llegada, se levantó con gracia y una sonrisa orgullosa. Caminó con elegancia hacia la puerta por la que había desaparecido Víctor, dejando tras sí un rastro de miradas de admiración y, en algunos casos, lágrimas de decepción. Un par de chicas de Beauxbatons sollozaban al no haber sido elegidas, mientras que otras estudiantes murmuraban desanimadas. Pero la tensión en el pasillo aumentó cuando Fleur cruzó la puerta, porque ahora era el momento de seleccionar al campeón de Hogwarts. El silencio se hizo más profundo. El cáliz volvió a encenderse en rojo antes de escupir el tercer pergamino. Dumbledore lo tomó y proclamó con firmeza: «El campeón de Hogwarts es Cedric Diggory». Una oleada de júbilo inundó la mesa de Hufflepuff. Sus alumnos se pusieron de pie, vitoreando con entusiasmo, mientras las demás casas también aplaudían, aunque con un dejo de decepción por no haber sido elegidas. Los vítores duraron tanto que Dumbledore tuvo que esperar pacientemente a que se calmaran las celebraciones. Finalmente, el anciano director sonrió y reanudó su discurso. «Me alegra que ya se hayan elegido todos los campeones. Espero que las 3 escuelas apoyen a sus campeones con todo su apoyo». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, el cáliz de fuego se encendió en rojo una vez más. El gran salón cayó en un silencio sepulcral cuando, para asombro de todos, otro pergamino fue expulsado de las llamas. Dumbledore atrapó el papel en el aire con un leve destello de sorpresa en los ojos. Todo el salón permaneció en completo silencio, esperando sus palabras. «Harry Potter», anunció. El impacto fue inmediato. Un murmullo de incredulidad recorrió el gran comedor mientras cientos de ojos se volvían hacia el joven Gryffindor. Harry, más confundido que nadie, parpadeó, sorprendido. Einar, desde su asiento en la mesa de profesores, observaba la escena con el ceño fruncido. Su mirada se posó en Dumbledore un instante antes de posarse en Harry, quien parecía genuinamente desconcertado. Esto no tenía sentido. El aire estaba cargado de tensión. Nadie aplaudió. «No me inscribí», exclamó Harry, volviéndose hacia sus compañeros de Gryffindor. «Lo sabéis». Mientras tanto, McGonagall y Dumbledore susurraban entre sí, pero Einar no necesitaba oírlos para comprender la naturaleza de su discusión. Él suspiró. «Ven, Harry», llamó, atrayendo la atención de todos. Harry se levantó con cautela, sintiendo el peso de las miradas que lo taladraban. Einar notó la hostilidad en los rostros de algunos estudiantes y apretó la mandíbula. «Profesor, yo no puse mi nombre en el cáliz», declaró Harry con firmeza, alzando la voz para que todos pudieran oír. «No quiero competir». Einar sonrió levemente. «Ya veo».
Entonces, ¿quieres retirarte del torneo? Sí, afirmó Harry sin dudarlo. Dumbledore intervino inmediatamente. Por favor, Harry, únete a los otros campeones, ordenó en tono serio. Einar giró la cabeza hacia él. Lo siento, director, pero parece que ha habido un error, respondió con calma. Harry no quiere competir. Dumbledore mantuvo una expresión serena, pero su mirada se endureció. El cáliz de fuego lo ha elegido, y como mencioné antes, una vez que se selecciona el nombre de un mago, se activa automáticamente un contrato mágico. Einar levantó una ceja. ¿Un contrato?, murmuró, mirando el cáliz. Ya veo, pero como profesor, no puedo permitir que un estudiante menor compita. Así que resolveremos esto de la manera más sencilla posible. Se levantó de su asiento y caminó hacia el cáliz de fuego con pasos tranquilos. Simplemente, lo destruiremos. El impacto de sus palabras provocó una explosión de exclamaciones en el gran comedor. Ludo Bagman casi se atraganta. No puedes hacer eso, exclamó, visiblemente conmocionado. El cáliz de fuego es un artefacto antiguo e invaluable. Ha sido usado por generaciones de magos. Einar se encogió de hombros. ¿Y qué?, preguntó con indiferencia. Ustedes fueron quienes impusieron la regla contra los menores de edad. El Ministerio de Magia, que supuestamente está aquí para proteger a los magos, está violando sus propias reglas. Miró fijamente a Ludo. El hombre tragó saliva, nervioso. Aunque quisieras, no podrías, intervino Barty Crouch con una mueca burlona. El cáliz de fuego está protegido por múltiples encantamientos. Sería mejor que dejaras de decir tonterías. Einar sonrió. Romper cosas es mi especialidad. Sin previo aviso, extendió la mano y agarró el cáliz. Sus músculos se tensaron al aplicar una fuerza brutal al antiguo artefacto. Grieta. Un sonido agudo resonó por el pasillo. Crouch palideció al ver una fina grieta en la superficie de madera. Un instante después, una barrera invisible se rompió como un cristal. El silencio llenó la habitación. ¡Alto!, gritó Crouch con voz temblorosa. Si destruyes el cáliz, tendrás serios problemas con el ministerio. Einar lo ignoró. Profesor Einar, intervino Dumbledore con gravedad, no sabemos si destruir el cáliz liberaría a los campeones de su contrato. Podría ser aún más peligroso. Einar detectó algo en su mirada, un brillo calculador que desapareció tan rápido como apareció. Murmuró para sí. Este anciano, podría ser. Antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, una voz se elevó entre la multitud. Profesor, no lo haga. Era un estudiante de Hufflepuff. No queremos que Cedric corra peligro. Si Harry es un campeón, que compita. Rápidamente, otros estudiantes se unieron. Así es. Harry es un Gryffindor, puede con las pruebas, gritó Fred Weasley. Apreciamos su preocupación, profesor, pero no se meta en problemas, añadió un estudiante de Ravenclaw. Einar entrecerró los ojos. Dumbledore mantuvo la calma, pero ahora lo veía con claridad. Así que esto era lo que quería. Harry apretó los puños. Está bien, declaró. Competiré. Einar lo miró en silencio durante unos segundos. Luego, volvió a colocar el cáliz en su sitio y se volvió hacia Harry. De acuerdo. Pero si no recuerdo mal, a los campeones se les permite faltar a clases para entrenar, ¿no? Ludo Bagman dudó y lanzó una mirada furtiva a Dumbledore antes de asentir. Ese sí, tienen privilegios especiales para prepararse. Einar sonrió fríamente. Bien. Harry, no asistirás a clases. De ahora en adelante, supervisaré personalmente tu entrenamiento. Sus palabras provocaron murmullos entre los estudiantes. Dumbledore se inclinó ligeramente hacia adelante. Profesor Einar, entiendo su preocupación, pero Harry sigue siendo un estudiante. Debe asistir a clases como todos los demás. Einar se volvió hacia Ludo. ¿Es eso cierto? Ludo dudó por un momento, pero bajo la mirada penetrante de Einar, tartamudeó. No es necesario. Solo necesita presentarse a las pruebas. Einar asintió. Perfecto. Cedric es uno de mis mejores alumnos. Sé que le irá bien. Pero Harry, en comparación, apenas conoce algunos hechizos. Inmediatamente, los estudiantes comprendieron la lógica detrás de sus palabras y asintieron en señal de acuerdo. Dumbledore entrecerró los ojos. Usaste mi propia estrategia en mi contra, vamos, Harry. Te llevaré con los otros campeones, dijo Einar. Mientras conducía a Harry fuera del gran comedor, Einar notó un pequeño detalle antes de irse. Por un breve momento, Dumbledore apretó el puño. No dijo nada. Pero sonrió levemente. Viejo, he tenido batallas de ingenio con príncipes daédricos que han vivido mucho más que tú.
Aunque supongo que es mejor centrarse en averiguar quién puso el nombre de Harry en el cáliz, espero que no hayas sido tú, pensó mientras miraba a Dumbledore. Einar entró, seguido de Harry, quien ahora se sentía un poco más seguro gracias al apoyo de Einar. Al entrar, vieron a los otros 3 campeones. Víctor, apoyado con seriedad en la pared. Cedric, con aspecto algo nervioso, de pie cerca de la chimenea. Y Fleur de la Cour, quien rápidamente miró a Einar y Harry. Se echó el pelo hacia atrás y se acercó ligeramente. «Eres profesor, ¿verdad? ¿Estás aquí para decirnos que nos vamos?», preguntó Fleur con su marcado acento francés. «No. Solo vine a traer al 4.º campeón», dijo Einar con calma, señalando a Harry que estaba detrás de él. «Ja ja ja, qué buen chiste», rió Fleur, pensando que bromeaba al ver a Harry. Pero como Einar no dijo nada más, parpadeó y volvió a preguntar. «No puede ser verdad. Solo es un niño». Esas palabras claramente molestaron a Harry, quien frunció el ceño con frustración. Mientras tanto, Víctor Krum lo miró con abierto desdén. Cedric parecía aturdido por lo que acababa de oír, sobre todo porque se suponía que era el único campeón de Hogwarts. «No me gusta que me llamen mentiroso», dijo Einar con seriedad, su mirada penetrante fija en Fleur. Disculpa mi grosería. Es solo que se suponía que solo competían estudiantes mayores de 17 años, se corrigió Fleur rápidamente, inclinando la cabeza cortésmente. «Eso es porque los magos que crearon este torneo eran idiotas e incompetentes», respondió Einar con calma. Justo en ese momento, los supuestos idiotas e incompetentes entraron en la sala, justo a tiempo para escuchar ese último comentario. Ninguno logró defenderse. «Dumbledore, esto es injusto. ¿Por qué Hogwarts tiene 2 campeones?», exclamó Madame Maxime, mirando a Harry con frustración. «En efecto, Dumbledore. Nunca me dijeron que la escuela anfitriona pudiera tener 2 competidores», añadió Karkaroff con brusquedad. «De haberlo sabido, habríamos traído más representantes, debidamente entrenados y preparados. Es prudente no juzgar al director Dumbledore, cuando claramente es culpa de Potter. Siempre se las arregla para causar problemas donde quiera que va», añadió Snape con frialdad mientras entraba junto con los demás profesores. «¿En serio? He oído historias sobre las acciones de Harry», dijo Einar rápidamente, mirando fijamente a Snape. «En primer año, salvó la piedra filosofal de un intruso en el castillo, quien, curiosamente, no fue detectado por ningún profesor. Y las pruebas que tuvo que superar para alcanzar la piedra fueron, en mi opinión, una broma que insulta la inteligencia de todos. En segundo año, los profesores no lograron descubrir la ubicación de la Cámara de los Secretos. Harry tuvo que entrar él mismo para salvar a un estudiante secuestrado. Ni siquiera estoy seguro de qué clase de criatura había ahí abajo, pero no recuerdo que ningún profesor se ocupara del asunto. Y en tercer año, un fugitivo convicto logró colarse en el castillo, supuestamente para atrapar a Harry. Pero, por lo que oí, solo los condujo a una zona apartada, luego lo atraparon, solo para que lo liberaran misteriosamente. Así que, en lugar de causar problemas, diría que Harry solo intenta sobrevivir a todo el caos que la escuela parece no poder controlar. Recuerdo que solo llevas unos meses como profesor. No tienes derecho a comentar sobre acontecimientos pasados», respondió Snape con frialdad. «Precisamente por ser profesor, defiendo a mi estudiante de otro profesor, uno claramente inepto, que no hizo nada en ninguna de esas situaciones». «Bueno, sí atrapó al prisionero, pero ¿era realmente un enemigo de la escuela?», respondió Einar con tono firme. «Basta, por favor», intervino Dumbledore rápidamente, interrumpiendo la discusión. Luego se volvió hacia Harry, quien, tras escuchar todo lo que Einar había dicho, empezaba a cuestionar seriamente la escuela. «Harry, ¿es cierto que no introdujiste tu nombre en el cáliz ni le pediste a ningún estudiante mayor que lo hiciera por ti?», preguntó con suavidad. «No», respondió Harry, esta vez con más confianza, sabiendo que Einar lo apoyaba. Dumbledore lo notó de inmediato. «Está claro que miente», espetó Karkaroff, con la voz llena de ira y desprecio, mirando a Harry como si estuviera a punto de maldecirlo. «Cállate la boca, o la próxima vez que salgas volando, me aseguraré de que sea por un precipicio», dijo Einar con frialdad. Karkaroff palideció y apartó la mirada rápidamente, enmudeciendo. Al ver que la conversación no llevaba a ninguna parte, McGonagall decidió intervenir. «Si Harry dice que no puso su nombre ni le pidió a nadie que lo hiciera por él, eso debería bastarnos». «No hay nada más que discutir», dijo con firmeza, lanzando una mirada penetrante a Snape. «Como ya dijimos, las reglas son vinculantes para cualquiera que sea elegido por el cáliz para competir.
Eso es definitivo, dijo finalmente Barty Crouch, mirando a Einar con desdén. Entonces vuelvan a poner los nombres y permitan que cada escuela tenga 2 campeones, insistió Karkaroff. Lo siento, pero la llama del cáliz ya se apagó. No podrá volver a encenderse hasta el próximo torneo, explicó Ludo encogiéndose de hombros con pesar. Entonces, obviamente, Durmstrang no participará, espetó Karkaroff furioso. Si no fuera porque Víctor ya había sido elegido, me iría ahora mismo. Son todos demasiado ruidosos. No me importa lo que quieran resolver. Me llevo a mis alumnos, dijo Einar con firmeza. Sígueme, Harry. Tú también, Cedric, añadió, sin molestarse en escuchar lo que decían los demás. Harry y Cedric intercambiaron una rápida mirada y, sin dudarlo, lo siguieron. Esperen. Gritó Ludo apresuradamente. La primera prueba será el 24 de noviembre. Los campeones deben descubrir por sí mismos qué implica. Solo pueden usar sus varitas y no pueden recibir ayuda de ningún profesor, resumió rápidamente, dándose cuenta de que no tendría oportunidad de explicarlo con detalle. No intenten imponerme sus estúpidas reglas cuando ni siquiera pudieron cumplir las más básicas que ustedes mismos establecieron desde el principio, respondió Einar enojado. El castillo tembló levemente durante unos segundos cuando Einar lanzó una mirada penetrante a Ludo, quien palideció al instante. Entonces, Einar salió de la habitación, seguido de Cedric y Harry, ambos impactados por su furia. Normalmente, Einar estaba bastante tranquilo, y solo ocasionalmente mostraba su enojo, como cuando Malfoy se comportaba como un cobarde. Los estudiantes en el gran comedor observaron atentamente mientras Einar salía con Cedric y Harry. «Profesor, ¿deberíamos volver a nuestros asientos?», preguntó Cedric, un poco confundido. «No. Dije que entrenaría a Harry, pero cambié de opinión». «Ambos entrenarán conmigo», respondió Einar con determinación. Los demás estudiantes abrieron los ojos con interés al oír eso. «Longbottom, ¿aprendiste lo que te presté?», preguntó Einar de repente, deteniéndose justo frente a la mesa de Gryffindor y mirando a Neville. «Ese sí, profesor». «Ahora puedo usar curación y calma», respondió Neville, un poco nervioso. «Bien. Tú también». «Sígueme», ordenó Einar, antes de salir rápidamente del gran comedor. Hagrid, que había observado todo en silencio, se levantó de su asiento entre los profesores y corrió tras Einar y los estudiantes. «Einar, ¿qué pasa? ¿Tendrá que competir Harry? ¿Qué dijeron Dumbledore y los demás?», preguntó Hagrid mientras lo alcanzaba, jadeando ligeramente por la carrera. «Básicamente es lo mismo que hablamos en medio del gran comedor», respondió Einar sin parar. «Pero empiezo a sospechar que hay algo más detrás de todo esto, y prefiero asegurarme de que ninguno de los dos muera en este estúpido y mal organizado torneo». Harry y Cedric se miraron alarmados ante esas palabras, sus expresiones se volvieron tensas con una mezcla de miedo y sorpresa. «¿Por qué dices eso?», preguntó Hagrid visiblemente preocupado. «Ese tipo Crouch apesta a magia oscura», dijo Einar con seriedad, sin molestarse en suavizar sus palabras. Hagrid palideció. Confiaba plenamente en Einar y sabía que jamás diría algo así a la ligera. «Entonces tendremos que contárselo a Dumbledore», propuso con urgencia. «Ya debería saberlo», respondió Einar con tono burlón. Hagrid no lo notó, pero Harry sí. El comentario le causó una sensación inquietante. «Dumbledore, tienes que mantener a tus profesores bajo control», exclamó Karkaroff furioso después de que Einar salió de la habitación. El director ya sentía un dolor punzante en la sien. Ese mismo pensamiento lo rondaba. Dumbledore, aunque los profesores se preocupen por sus alumnos, no pueden ayudar a los campeones. Eso sería hacer trampa. Insistió Ludo Bagman, intentando mantener la compostura. ¿Y por qué se consideraría trampa si el profesor Einar tiene razón?, intervino la profesora McGonagall con firmeza. «Estás obligando a una menor a competir, cuando tus propias reglas lo prohíben. Entonces permitamos que nuestros estudiantes también reciban la ayuda necesaria, al igual que los campeones de Hogwarts», propuso Madame Maxime, viendo una oportunidad más que una razón para quejarse. «Si ese es el caso, no tengo ninguna objeción», respondió Karkaroff cruzándose de brazos. «No podemos romper las reglas», insistió Ludo, visiblemente nervioso. «Si los profesores se involucran, todo el torneo perderá credibilidad». «Ay, por favor, Ludo», suspiró McGonagall, exasperada. «Todos sabemos cuántas trampas se han hecho en torneos anteriores. No vengas ahora con tonterías». «Profesor, ¿por qué está tan molesto?», preguntó Harry, armándose de valor mientras seguía a Einar junto a Cedric y Neville a través del bosque prohibido.
Hagrid se había quedado atrás, incapaz de continuar el camino. Einar se detuvo un momento. Se giró ligeramente, fijando su mirada en Harry con una intensidad escalofriante. «Porque eres débil, Harry», respondió con severidad, la molestia vibrando en su voz profunda. Harry abrió la boca, sorprendido, pero Einar no le dio oportunidad de responder. «Cuando me lanzaron a este mundo», continuó, «no había lugar para la duda ni la comodidad. Cualquier error significaba la muerte. Desde el día en que nací, me entrenaron para resistir, para sobrevivir. Pero ustedes no lo son. Tú tampoco, Cedric. Son magos, sí, y eso los hace superiores a los hombres no mágicos. Pero ahora juegan con sus vidas, como si fueran monedas lanzadas al aire para la diversión de otros. Sus muertes serán un entretenimiento. Eso es lo que significa este torneo. Pero, profesor, elegí ser campeón. Es un honor», dijo Cedric con firmeza. «Y el honor es noble», asintió Einar. «Pero aquí, tu honor se usa como decoración para una celebración macabra. Tu colegio, el que debería protegerte, te está arrojando al abismo con una sonrisa. Cuando supe lo que pasó durante los primeros 3 años de Harry, comprendí que Hogwarts no es, ni ha sido nunca, un lugar seguro». Hizo una pausa y su tono se endureció. «A tu edad, Harry, te enfrentaste a tu primer enemigo. Pero no estabas preparado. No mentalmente. Solo querías ir a clase, mientras que yo, a esa edad, ya estaba preparado para morir». Dicho esto, se dio la vuelta y reanudó su caminata. Cedric, Harry y Neville lo siguieron en silencio. «¿A dónde vamos, profesor?», preguntó Cedric un poco nervioso. «A entrenar. Empezando hoy». Einar no paraba de hablar. «Me encantaría sacarte de esta escuela y obligarte a cazar criaturas mágicas por todo el mundo, pero tengo responsabilidades aquí. Así que traeré a tus enemigos ante ti». Llegaron a un amplio claro entre los árboles, rodeado de sombras y cubierto de telarañas. Decenas de arañas gigantes se giraron para mirarlos al entrar. «¿Vamos a luchar contra ellos?», preguntó Harry, tenso, recordando incidentes pasados. «Claro que no. Son demasiado débiles», respondió Einar, respirando profundamente. Entonces alzó la voz con un grito gutural que resonó por todo el bosque. «Haces más». Las arañas se congelaron al instante. Un segundo después, huyeron aterrorizadas, como si la muerte las persiguiera. El eco se desvaneció. Cedric, Harry y Neville temblaron, aunque no eran los objetivos. Pero Einar aplaudió una vez, y la tensión en sus cuerpos se desvaneció, como si les hubiera devuelto el control. «Veamos, un sacerdote dragón te aniquilaría en un instante. Un Atronach, no, te reduciría a cenizas. Un buscador. No. Demasiado asqueroso. ¿Buscador? ¿Como en Quidditch?», preguntó Harry confundido. Einar soltó una risa profunda, casi burlona. «No. No querrás encontrarte con este tipo de buscador. Es una abominación que incluso los nigromantes desprecian. No me gustan los seres que se arrastran entre cadáveres. Tendremos que conformarnos con un Atronach, uno débil». Se volvió hacia Neville. «Estarás a cargo de mantenerlos con vida. Cúralos. No dejes que mueran». «¿Morir?», repitieron Harry y Cedric, sorprendidos. «No se preocupen. Si mueren puedo revivirlos», añadió con una leve sonrisa fría. «Aunque como esclavos, claro». Extendió la mano y un orbe azul oscuro se formó en su palma. Se expandió, abriendo un portal brillante del que emergió una criatura envuelta en llamas. Una mujer de piedra fundida, flotando con una gracia mortal. El calor que irradiaba se sentía incluso a distancia. «Tienes suerte. Este es bastante débil. Podrías acabar un poco quemado». Los 3 estudiantes se quedaron mirando, sin palabras. Nunca habían visto ese tipo de magia ni criatura. «¿Es algún tipo de golem?», preguntó Cedric. «No. Es una Atronach. Su origen no importa. Lucharán contra ella. Juntos. Buena suerte». Se volvió hacia la criatura y le habló suavemente, casi con ternura. «No los mates». El Atronach alzó los brazos y, sin previo aviso, lanzó 2 bolas de fuego directamente hacia los estudiantes. Estos se lanzaron a los lados, esquivando a duras penas el ataque. El suelo donde se encontraban quedó chamuscado y ennegrecido. «Confringo». «Incendio». Ambos lanzaron hechizos de fuego instintivamente. Einar arqueó una ceja y se detuvo un instante. El Atronach, como era de esperar, no se inmutó. Volvió a apuntar y disparó otra ráfaga. Cedric y Harry rodaron por el suelo, esquivándola por los pelos. «¿Son idiotas?», rugió Einar. «¿Ven una criatura de fuego, y le lanzan fuego?». Ambos estudiantes miraron hacia otro lado, avergonzados.
Lo siento, fue solo instinto, dijo Cedric, esquivando otro ataque. Levantando su varita, gritó. Aguamenti. Un chorro de agua salió disparado, pero el Atronach lo esquivó con gracia, deslizándose sobre el suelo en llamas. Harry, aprendiendo del error, intentó un hechizo diferente. Glacius. Pero también falló. La velocidad de la criatura era impresionante. Los hechizos de agua y hielo comenzaron a llover mientras los dos chicos esquivaban bolas de fuego con creciente dificultad. A medida que avanzaba la batalla, el agotamiento comenzó a agobiarlos. Finalmente, una bola de fuego golpeó a Harry en el hombro, lanzándolo varios metros hacia atrás. Neville, ordenó Einar con voz firme. El chico asintió de inmediato y apuntó con su varita. Una cálida luz dorada envolvió a Harry, sanando sus heridas en segundos. Einar arqueó una ceja, intrigado. No por la curación en sí, sino porque Neville la había realizado con una varita. En su mundo, la verdadera curación no requería tal herramienta. Nunca había canalizado magia con una varita. Mientras tanto, Harry se levantó, aturdido. Su hombro estaba como nuevo, aunque su túnica tenía un gran agujero quemado. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de esquivar otra ráfaga. Cada vez que estaban a punto de desplomarse, Einar les daba una poción para que siguieran adelante. Y así continuó durante horas, hasta que cayó la noche por completo y el cielo se llenó de estrellas. Finalmente Einar dio la orden de parar. Ya es suficiente por hoy. Esto fue solo una muestra de lo que tendrás que soportar este mes. Una lección física, sobre lo que significa sobrevivir. Einar despidió al Atronach con un simple gesto, como si hubiera sido una ilusión sin sentido. Harry y Cedric se desplomaron en el suelo, jadeando, mirando al cielo con el cuerpo tembloroso y la mente agotada. Aunque las pociones aliviaron su dolor, la fatiga mental aún los aplastaba. Mientras tanto, Neville se dedicó a lanzar hechizos curativos para cerrar sus heridas y un suave hechizo calmante para aliviar su tensión mental. Tuviste suerte de que solo fueran un par de horas, porque necesitas dormir. Pero mañana espero verte esperando afuera del bosque prohibido temprano, dijo Einar con energía, con una sonrisa formándose en su rostro, una que parecía casi siniestra en ese momento. ¿Qué? ¿Vamos a hacer esto todos los días?, preguntó Harry, alarmado. Por favor, di que no. Tenemos clases, añadió Cedric desesperado. Ah, cierto. No estabas en el gran comedor. Pero no te preocupes, ya no necesitas asistir a clases. Y tus evaluaciones serán aprobadas automáticamente, le informó Einar a Cedric, sin detenerse. Eso debería alegrarme, pero no es así. Para nada, murmuró Cedric, con lágrimas en los ojos. Está bien. No siempre será entrenamiento de combate. Ahora, levántate, báñate y duérmete, ordenó Einar, desestimando el asunto por completo. Harry, Cedric y Neville salieron del bosque, arrastrando sus cuerpos doloridos. Einar los seguía de cerca, vigilando los alrededores por si se acercaba alguna bestia mágica, aunque, con su sola presencia, todas las criaturas parecían huir aterrorizadas. Ahora entiendo por qué mis maestros se divertían tanto entrenándome, dijo Einar con una sonrisa nostálgica, recordando el brutal entrenamiento de estilo espartano que sufrió en su mundo. Por suerte, siempre había aprendido rápido y no tardó mucho en alcanzar a sus instructores. Harry llegó a la sala común de Gryffindor con la túnica hecha jirones, quemaduras visibles y agujeros por todas partes. Milagrosamente, sus pantalones habían sobrevivido. Quizás el Atronach se había apiadado de él. Cuando entró, solo unos pocos estudiantes seguían despiertos. Era bastante tarde. Harry, ¿dónde estabas? ¿Y qué demonios te pasó?, preguntó Fred con curiosidad, arqueando una ceja y mirándolo con una media sonrisa. Estaba entrenando con Einar, se quejó Harry antes de desplomarse en un sofá como un cadáver. «Guau, mi más sentido pésame», dijo Fred rápidamente, sabiendo exactamente cómo se sentía Harry. Después de todo, él y Josh también habían aprendido encantamientos con Einar. Harry miró hacia arriba, observando a Fred y a los pocos estudiantes que seguían charlando como si nada hubiera pasado. «¿Qué pasa?», preguntó Fred, notando la expresión confusa de Harry. «Pensé que todos me preguntarían cómo lo hice. O se sorprenderían», dijo Harry en voz baja. «¿Sorprendido? Vamos, Harry. Todos vieron lo que pasó. Era obvio que no fuiste tú, y aunque lo hubieras sido, el profesor Einar está de tu lado». «Nadie quiere meterse contigo ahora», respondió Fred con un encogimiento de hombros despreocupado y una sonrisa relajada. «Además, ahora eres nuestro campeón».
Harry asintió, dejando escapar un suspiro. Gracias. Pero, añadió Fred con una sonrisa traviesa, eso no te saca de la parte más importante. ¿La parte más importante? Repitió Harry desconcertado. La fiesta, por supuesto. Fred aplaudió un par de veces, e inmediatamente, los estudiantes que se habían escondido detrás de los sofás, las cortinas y las escaleras saltaron, lanzando confeti al aire. Harry se estremeció cuando todos comenzaron a vitorear. Felicidades, Harry. Eres nuestro campeón. Y entrenado por el mejor profesor que jamás haya caminado por los pasillos de Hogwarts. Harry sonrió, aunque su cuerpo gritaba por una cama. Sin embargo, no todos compartieron la alegría. Ron bajó del dormitorio con el ceño fruncido. Miró a Harry con frialdad, y sin decir palabra, se dio la vuelta y volvió arriba, ignorando por completo la celebración. Aunque Einar los había pedido temprano, descubrió que ambos habían participado en una fiesta organizada por sus compañeros y se habían visto obligados a permanecer despiertos a pesar del cansancio. Así que les permitió descansar solo por hoy. Mientras tanto, aprovecharía para ocuparse de algo que le venía molestando desde hacía tiempo. Einar abandonó el castillo temprano por la mañana, caminando firmemente por el sendero que conducía directamente a Hogsmeade. En el camino, sintió una mirada de odio proveniente de una de las ventanas del castillo. Allí, oculto entre las sombras, estaba Barty Crouch. Su rostro oscuro observaba atentamente a Einar mientras ataba una carta a la pata de un búho, que huyó hacia el pueblo. Einar paseaba tranquilamente por Hogsmeade, observando las tiendas con la naturalidad de quien no teme nada. Se detuvo varias veces para comprar cosas que le llamaron la atención. Pero cuando sintió que era suficiente, se dirigió a las afueras del pueblo, en dirección opuesta a Hogwarts, con una sonrisa de confianza en el rostro. Después de varios minutos de caminata, se detuvo en medio del camino, como si esperara pacientemente algo. De repente, 3 maldiciones asesinas de luz verde esmeralda volaron hacia él desde diferentes direcciones. Einar sonrió con calma, sacando rápidamente un escudo impactante que instantáneamente creó una barrera mágica frente a él. T-Clowl. 2 maldiciones impactaron el campo protector, y con el segundo impacto, la barrera de energía se desintegró. La tercera maldición impactó directamente el escudo físico, pero no lo atravesó. Desde los arbustos cercanos, los magos ocultos sonrieron con desprecio, esperando ver a Einar caer muerto. Pero eso no sucedió. Einar permaneció de pie, mirando tranquilamente su escudo antes de hablar. Parece que solo puede bloquear 2 maldiciones asesinas, aún así, es fascinante cómo esta maldición puede superar casi cualquier defensa. Como sospechaba, intenta destrozar el alma. No presentaba heridas, pero en su rostro aparecía una ligera molestia. Tal vez alguien del nivel de Dumbledore podría lastimarme con ese hechizo, pero tú no puedes. Sus ojos recorrieron fríamente los escondites circundantes. Los magos, aún ocultos, sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. Aún así, lanzaron más maldiciones, de todos los colores y formas. Justo cuando los hechizos estaban a punto de golpearlo nuevamente, Einar desapareció ante sus ojos. Feinfigron. Una palabra incomprensible resonó en el aire y luego, nada. Los enemigos miraron a su alrededor con desesperación. Uno de ellos, al presentir algo, se giró justo a tiempo para ver a Einar de pie tras él, observándolo con interés. Pero lo último que vio fue una daga oscura en la mano de Einar, y entonces su mundo se puso patas arriba cuando su cabeza rodó al suelo. Los demás magos se quedaron paralizados ante la brutal muerte de su compañero, pero Einar no les dio tiempo a reaccionar. Sacó una enorme espada con una mano, la levantó y se posicionó como si estuviera a punto de arrojarla como una lanza. Uno de los enemigos levantó rápidamente un escudo protector, pero en el momento en que la espada fue arrojada, pareció desaparecer de la vista humana. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó el escudo mágico y al enemigo, arrastrándolo varios metros hasta incrustárselo en un árbol junto a otro mago que fue empalado por la misma espada. Por Merlín. Gritó otro mago, aterrorizado, retrocediendo un paso mientras consideraba huir. Pero al girar la cabeza, vio a Einar aparecer a su lado, blandiendo una espada aún más grande. El corte vertical fue tan poderoso que cortó al mago en 2, destruyó varios árboles detrás de él y esparció sangre por el aire como una tormenta carmesí. Fuego infernal. Gritó uno de los últimos magos, desesperado, lanzando una maldición de fuego infernal que envolvió el área en un tornado de llamas vivientes. El infierno rugió durante unos segundos hasta que un viento helado trajo una voz. Para Cradin.
Un rugido de hielo cayó sobre el fuego. El fuego maldito, imposible de extinguir por medios normales, comenzó a congelarse. Del cielo descendió una figura ataviada con una imponente armadura, que se estrelló contra el hechicero como un meteorito. El impacto fue tan fuerte que el suelo se agrietó y los fragmentos del mago se dispersaron en todas direcciones. Einar, ahora con su armadura de dragón, miró a los enemigos restantes. Solo quedaron dos. Los supervivientes, ya sin esperanza, decidieron huir por aparición. Einar levantó la mirada y lanzó una daga con precisión quirúrgica hacia uno de ellos, mientras pronunciaba otra palabra de poder. No lo haría. En un abrir y cerrar de ojos, apareció junto al segundo mago, justo cuando el punto de aparición comenzaba a cerrarse. Extendió la mano y sacó al mago por el cuello. ¿Me sacaste de la aparición?, tartamudeó el mago, incrédulo. Einar no respondió. Sin una pizca de emoción, le rompió la mandíbula al hombre de un puñetazo y aplastó su varita bajo su bota. Mientras tanto, el otro mago, empalado por la daga, yacía medio atrapado entre dos mundos, con el cuerpo dividido por un hechizo fallido. La daga todavía estaba allí. Einar se acercó a él con calma y recuperó la espada, sus ojos escaneando constantemente los alrededores con sentidos agudizados. Sin perder tiempo, sacó su arco y una flecha de su bolsa encantada. Apuntó al cielo. La flecha comenzó a brillar con chispas de electricidad. Sin dudarlo, lo soltó. La flecha desapareció de la vista de los mortales y en el cielo las nubes se retorcieron como si una antigua tormenta hubiera despertado. Segundos después, un mago que volaba en una escoba se estrelló contra el suelo, con un agujero perfecto en medio del pecho. La flecha había dado en el blanco. Letal. Sin demora, Einar se acercó al mago que aún se retorcía en el suelo. Tenía la mandíbula rota y las piernas destrozadas, una clara advertencia de que escapar era imposible. Examinó al hombre con una mirada de disgusto, como si fuera menos que basura. No hay veneno en las muelas, qué asesino tan patético. Entonces romperte la mandíbula fue un desperdicio, dijo con frialdad. Con un movimiento rápido, reajustó la mandíbula del mago. El sonido del hueso al encajar en su lugar fue tan cruel como el grito ahogado de dolor que escapó de sus labios. ¡Ak! Por favor, perdóname. Te lo contaré todo. No me mates, por favor. Suplicó el mago con voz temblorosa, entrecortada por el dolor y el miedo. Einar lo observó con un brillo oscuro en sus ojos. ¿Serías una broma en la hermandad oscura, o quizás el juguete favorito de Cicerón?, espetó con desprecio. Dame los nombres, y no te mataré. No te preocupes, cumplo mis promesas. Ese sí, gracias, señor, gracias. Un hombre nos obligó, amenazó con matar a nuestras familias. Lo juro. Era de la familia Goyle. Eso es todo lo que sé. Einar frunció el ceño, pensativo. ¿Goyle? No me suena, Dren. Una niebla negra se alzó tras él como un susurro de muerte. La silueta del Daedra emergió de las sombras, imponente y demoníaca. Maestro, sus armas, dijo Dren con voz gutural, entregándole lo que había quedado esparcido tras la masacre, incluida la flecha que atravesó el corazón del mago en la escoba. Einar tomó las armas con calma y luego señaló al tembloroso mago arrodillado frente a él. Es tuyo. Haz lo que quieras. Los ojos del mago se abrieron de terror cuando vio a la criatura. Dijiste que no me matarías. Y no lo haré. No te voy a matar. Dren, sin embargo, es bastante creativo, y puede mantenerte con vida mucho tiempo mientras él se divierte. Dren sonrió ampliamente, revelando unos dientes que no pertenecían a este mundo. Gracias, maestro, siempre quise saber a qué sabe la carne de este reino, dijo antes de invocar un portal negro. Arrojó al hombre dentro mientras sus gritos de súplica se perdían entre ecos demoníacos. Por favor, tengo una familia. Tengo hijos. Einar suspiró, frío como el acero. Claro, puedo oler la sangre en tus manos. Viví con asesinos y los entrené, sé reconocerlos. Luego Dren se quedó para limpiar la escena. Sin un atisbo de remordimiento, Einar se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la aldea. Se quitó la armadura de dragón con calma, sacudiéndose la capa, cuyo borde se había quemado ligeramente durante la pelea. Ese hechizo fue bastante bueno, tal vez debería aprender algo de magia oscura, murmuró para sí mismo, casi como si comentara el clima. Pero entonces, se detuvo. Sintió una mirada. No hostil sino escrutadora. Aguda e inteligente. Buscó rápidamente la fuente y sus ojos se encontraron con los de un perro negro que lo observaba a lo lejos. Einar entrecerró los ojos. «Barbas», exclamó sorprendido y quizás un poco nervioso. Pero al observarlo más de cerca, su expresión cambió. No era Barbas.
No era el leal sirviente de un príncipe daédrico, Clavicus Vile. Suspiró, aliviado, pero curioso. Se acercó con paso firme. El perro, que había presenciado toda la masacre, ahora intentaba actuar como si fuera un simple chucho. Huir no era una opción. Ni siquiera el que había usado la aparición había escapado. ¿Sabes? Pareces alguien. Bueno, algo. No es realmente un perro, pero si lo fueras, significaría que este mundo está a punto de ser devorado por el caos y la destrucción, murmuró Einar con ojos inquisitivos. El perro se estremeció, se sobresaltó y trató de alejarse lentamente, fingiendo que olía en busca de comida. Es la primera vez que veo un animago. Bueno, sé que la profesora McGonagall es uno, pero nunca la había visto transformada. Casi no hay diferencia, salvo por la magia que emana de ti, dijo con tono analítico. El animal se quedó paralizado. Luego, como resignándose a lo inevitable, se transformó. Un hombre de pelo largo apareció en su lugar, apuntando con su varita a Einar, con todos los músculos tensos. Una gota de sudor le resbalaba por la frente. Ya veo, Sirius Black. Vi tus carteles en la taberna de Tom. Me recuerda a cuando cazaba bandidos por oro. Ya no lo necesito. Pero tengo curiosidad, ¿qué hace un criminal convicto tan cerca de la escuela donde trabajo? Einar sacó un par de dagas negras, sus ojos afilados y fríos como espadas, fijos en Sirius. Si digo que solo estoy de paso, ¿me dejarás ir?, preguntó Black con voz temblorosa. ¿Un convicto, cerca de los estudiantes? Einar sonrió con calma. No lo creo. Einar regresó a los terrenos del castillo bajo la atenta mirada de los estudiantes. Caminaba con paso firme, llevando algo oculto bajo una manta negra. La figura alargada y rígida parecía un cadáver, pero nadie se atrevió a acercarse a preguntar. En silencio, lo observaron dirigirse hacia la cabaña de Hagrid. El jardinero parecía tener visitas, pero eso no detuvo a Einar. Con calma, llamó a la puerta. Hagrid abrió rápidamente, con su habitual sonrisa amistosa, y lo invitó a pasar. Dentro de la cabaña estaban Harry y Hermione. Una pelirroja del trío habitual brillaba por su ausencia. Sin embargo, al ver lo que Einar llevaba, ambos se levantaron de inmediato, llenos de curiosidad. «Hola, profesor Einar. ¿Qué lleva ahí?», preguntó Hermione con una sonrisa educada, dando un paso al frente. «Un convicto», respondió Einar sin rodeos, dejando caer el bulto al suelo con un ruido sordo. «Jaja, ¿es broma, no?», preguntó Harry con una sonrisa forzada mientras se acercaba. «¿Una broma?». «No. Lo encontré mientras caminaba por el pueblo. No sabía qué hacer con él, así que vine a preguntarle a Hagrid», explicó Einar con naturalidad, como si hablara del tiempo. La expresión de Harry cambió al instante. Solo una persona le vino a la mente al oír esa palabra. Sin perder un segundo, corrió hacia el bulto y le quitó la manta con manos temblorosas. Einar lo observó con interés, con los brazos cruzados. «Sirius», exclamó Harry al ver el rostro del hombre. Rápidamente le puso 2 dedos en el cuello para comprobar si tenía pulso. «No lo maté. Solo lo dejé inconsciente». Necesitaba confirmar algo, pero ya no lo necesito, dijo Einar, sentándose tranquilamente en una de las sillas de la cabaña. Hagrid, visiblemente alarmado, se apresuró a cerrar las ventanas y la puerta con llave. Ya conocía la historia de boca de Harry. Sabía que Sirius era inocente. «Profesor Einar, Sirius es inocente». «No puede delatarlo», dijo Hermione con urgencia. «Entonces quiero una explicación». «Una detallada», respondió Einar sin perder la compostura, como si pidiera un informe de clase. Hermione miró a Harry. Él asintió con firmeza, y juntos comenzaron a contar toda la historia. Cómo Sirius fue falsamente acusado, la verdad sobre Peter Pettigrew, la rata que había acompañado a Ron durante años, y cómo todo se había mantenido oculto bajo una red de mentiras. «Espera un segundo», interrumpió Einar de repente, arqueando una ceja. «¿Podemos ignorar, por un momento, que Ron durmió toda su infancia junto a un adulto transformado en roedor? Además de eso, ¿me estás diciendo que el ministro de magia es tan incompetente que intentó matar a un inocente solo para proteger su imagen? ¿Y que Dumbledore, con todo su poder político, no pudo hacer nada?» «Bueno, el ministro de magia inglés está en contra de él», explicó rápidamente Hermione, aunque había cierta duda en su voz. «¿Y qué? ¿No es el jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos? Según los libros, están por encima de todos los ministerios. ¿O me equivoco?», preguntó Einar con el tono de quien ya sabía la respuesta, pero quería ver si los demás eran lo suficientemente perspicaces como para captarla. Para él, la Confederación era como un emperador, y los ministros no eran más que jarls de cada territorio. Hermione guardó silencio.
Sus ojos se clavaron en el vacío mientras procesaba la lógica implacable. Harry, en cambio, ya no necesitaba pensar demasiado. Había empezado a comprender, poco a poco, que quizá Dumbledore no había hecho todo lo posible. Einar, no deberías dudar de Dumbledore, dijo Hagrid rápidamente. El ministro de magia tiene poder absoluto en su territorio. Estoy seguro de que Dumbledore hizo todo lo posible. La verdad es que me da igual, respondió Einar encogiéndose de hombros. Por cierto, ¿cuánto tiempo más vas a fingir que estás muerto? Solo te di un golpecito en la nuca, añadió, mirando de reojo el cuerpo en el suelo. Sirius abrió los ojos al instante y se sentó con una mueca de dolor. ¿Luz? Si eso fue luz, no quiero imaginarme cómo es cuando peleas en serio, refunfuñó mientras se frotaba el cuello. Bueno, puedo arrancarle la cabeza a un orco con una mano, dijo Einar casualmente, haciendo que Sirius se congelara por un momento. No sé qué es un orco, pero me alegro de no serlo, bromeó Sirius, luego se giró hacia Harry y lo abrazó con fuerza. Me alegro de verte, Harry, dijo con genuina emoción. Te dije que no era necesario que vinieras, Canuto, respondió Harry, aunque no pudo ocultar la alegría de volver a verlo en persona después de tanto tiempo intercambiando solo cartas. Sirius se volvió hacia Einar con una ceja levantada. Entonces, usted es ese famoso profesor, dijo con tono inquisitivo. Y viniste porque Dumbledore te dijo que desconfiaba de mí y que era demasiado cercano a Harry, ¿verdad? Respondió Einar con una sonrisa burlona. Ya tengo a ese tuerto siguiéndome todo el día. ¿Vas a acompañarlo también? ¿Tuerto? Preguntó Sirius frunciendo el ceño. Creo que se refiere a Moody, explicó Hagrid con un suspiro. El nombre puso tenso a Sirius. Aún no sabía si Dumbledore le había dicho a Moody la verdad sobre su inocencia. Y el viejo Auror era conocido por atacar primero y preguntar después. No te preocupes. Digamos que, perdió la vista por unos segundos cuando te atrapé, dijo Einar, señalando a Sirius con una sonrisa confiada. Mientras tanto, Moody marchaba con pasos firmes y resonantes hacia el despacho del director. Su pierna de palo golpeaba el suelo de piedra con un ritmo seco hasta que, sin molestarse en llamar, abrió la puerta de golpe con una amplia sonrisa. Alastor, ¿a qué debo el placer de tu visita? Preguntó Dumbledore con voz tranquila, aunque sus ojos lo escrutaban atentamente. Ja. Esta vez sí que lo lograron, parece que los 28 sagrados están a punto de perder algunos nombres, dijo Moody, todavía sonriendo como si acabara de recibir un regalo de cumpleaños. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dumbledore, su tono instantáneamente se tornó serio. Esos idiotas enviaron asesinos tras tu monstruoso profesor, dijo riendo. Jaja, ahora están acabados si decide vengarse. Aunque no pude ver qué le hizo al anterior. Una niebla negra lo cubrió todo, pero antes de eso, vi cómo destrozó a sus enemigos en segundos. Brutal. Violento, sí, pero, absolutamente brillante. Si lo hubiéramos tenido durante la guerra, podría haber terminado en una semana en lugar de un año, añadió con un dejo de admiración. Dumbledore, sin embargo, no compartía su entusiasmo. Su rostro reflejaba preocupación y tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. ¿Qué pasa, Dumbledore? Deberían ser buenas noticias. Esos cobardes, escudándose en la maldición Imperius, por fin están pagando por sus crímenes, dijo Moody, todavía animado. Pagar por sus actos significa prisión y juicio, no ser destrozados, respondió Dumbledore con frialdad. Si algunas de esas familias de sangre pura murieran repentinamente, podría desatarse el caos. Y eso no sería conveniente, en este momento. ¿En este momento? Repitió Moody frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? No te preocupes, Phineas, necesito que hagas algo por mí, dijo Dumbledore, volviéndose hacia el retrato de un exdirector, ignorando la mirada inquisitiva de Moody. El ojo mágico de Moody giraba inquieto, observando cada movimiento con creciente desconfianza. Entonces, ¿cuál es el plan, Canuto? ¿Dónde te esconderás? ¿Cómo conseguirás comida? Preguntó Harry, preocupado, mirando a su padrino. Jaja. No te preocupes, Harry. Volveré a vagar en mi forma de perro. Comeré lo que encuentre. No es muy diferente a mi vida últimamente, respondió Sirius con una sonrisa despreocupada. Einar, sin embargo, ya había perdido el interés. Su atención se había desviado por completo, y ahora tenía algo mucho más emocionante en sus manos. Información. Agarró el brazo de Hermione con decisión. Quiero que me lo cuentes todo. Con detalle. Desde el principio, pidió con su habitual tono serio, aunque sus ojos brillaban de curiosidad. Hermione, algo nerviosa por su agarre, empezó a relatar sus aventuras con Harry.
Einar escuchaba atentamente, comparando lo que oía con sus propias deducciones. Enseguida se dio cuenta de que había acertado en la mayoría de sus teorías. ¿Un basilisco?, preguntó con interés. No estoy seguro de qué es eso, pero si su piel resistía la magia, ¿por qué lo dejaron ahí tirado? Bueno, no bajé. Estaba petrificada, dijo Hermione con una sonrisa tímida. Pero según Harry, era una serpiente gigante, imposible de sacar. ¿No tienes bolsas mágicamente expandibles o algo así?, preguntó Einar, frunciendo el ceño mientras pensaba en qué podría fabricar con esa piel. Desde su llegada, se había dedicado casi exclusivamente a pociones. Aún no había tenido la oportunidad de probar materiales locales para armas o armaduras. Está bien. Vámonos, dijo de repente, poniéndose de pie con determinación. ¿Qué? ¿Ahora?, preguntó Hermione sorprendida, mirando por la ventana. Está oscureciendo. Además, tenemos que asegurarnos de que Sirius pueda escapar del colegio. ¿No sabes usar el sigilo o la invisibilidad?, preguntó Einar, mirando directamente a Sirius. ¿Sigilo? Bueno, la invisibilidad es fácil, pero no es perfecta. Te hace translúcido, pero los magos expertos pueden rastrearte por tus pasos o por los sonidos que haces, respondió Sirius. TSK, Einar chasqueó la lengua y cerró los ojos. Levantó las manos y una esfera de energía roja comenzó a formarse frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, lanzó el orbe hacia Sirius. Sirius intentó esquivarlo, pero fue demasiado rápido. Solo logró ver una neblina rojiza entrar en su boca y nariz antes de desaparecer por completo. Listo. Ahora tienes la capa de sombras de Nocturnal. 2 horas al día, nadie podrá verte ni sentirte. Ni siquiera el tuerto, dijo Einar con una sonrisa tranquila. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Sirius con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Un viejo don. Ya no lo necesito. Puedo ocultar mi presencia con solo desearlo, añadió con calma. Luego se volvió hacia Hermione. Vamos. Quiero ver ese cadáver de serpiente antes de que alguien más lo haga desaparecer. Quiero nuevos materiales, dijo con voz seria, aunque había un destello de emoción en sus ojos. Bueno, nadie dijo que un vikingo no pudiera ser un poco infantil en sus intereses. Cuando Hermione y Einar llegaron al baño de chicas en el 3er piso, justo enfrente de los lavabos, Hermione habló rápidamente. Bien, nos olvidamos de Harry. Solo el Parcel puede abrir la entrada, dijo mientras se giraba, lista para ir a buscarlo. ¿La entrada está debajo de esto?, preguntó Einar, señalando con indiferencia la columna de mármol. Sí. ¿Ves ese grifo de ahí? Un mago de Parcel puede hablarle y se abre, explicó Hermione rápidamente. Pero antes de que pudiera decir nada más, Einar levantó el pie con calma y pateó la columna. El golpe fue tan fuerte que todo el baño se estremeció. Varios encantamientos defensivos se rompieron al instante y, ante la mirada incrédula de Hermione, la columna se deslizó, revelando un agujero en el suelo. Listo. Está abierto, dijo Einar, mirando el agujero con interés. Hermione, todavía sorprendida, lo miró fijamente y sacudió la cabeza para salir de su asombro. De todos modos, hay otra puerta más adentro y no sé si podrás destruirla, advirtió rápidamente. Ya veremos cuando lleguemos. Si no, iremos a buscar a Harry, dijo Einar con calma, rodeando la cintura de Hermione con un brazo. Hermione dejó escapar un pequeño grito de sorpresa cuando se encontró medio abrazada, sus mejillas se pusieron completamente rojas. Sin pensarlo 2 veces, Einar saltó al agujero con ella en brazos. La vergüenza de Hermione se convirtió rápidamente en miedo. ¡Guau! Cayeron a toda velocidad al fondo del túnel, pero Einar amortiguó el aterrizaje solo con sus piernas. Luego, con cuidado, bajó a Hermione como si nada hubiera pasado. Ella, todavía nerviosa, se recompuso rápidamente. Sigamos por este camino, dijo ella, tomando la iniciativa. Pasaron por el lugar donde yacía la vieja piel de una serpiente gigante. Einar, imperturbable, la guardó con calma en su bolsa mágica. Caminaron varios metros hasta llegar a una sección derrumbada. Poco después, se encontraron ante una gran puerta decorada con serpientes entrelazadas. Eso es todo, dijo Hermione, esperando a ver qué haría Einar. Es bastante denso. Si uso la fuerza bruta, podría derribar toda la escuela, comentó con seriedad. Hermione palideció al instante. ¿Entonces es hora de traer a Harry?, preguntó preocupada. Espera. Quiero probar algo, dijo Einar, observando la puerta con interés. Se acercó y con voz firme dijo. Ven Noldovahkiin. No fue un grito de poder, sino una orden clara y autoritaria en el lenguaje de los dragones.
Las cabezas de serpiente explotaron una a una, como si se sometieran a la voluntad del sangre de dragón, y la puerta se abrió lentamente con un crujido. En otra parte del castillo, varias puertas mágicas se abrieron durante unos segundos, como si algo más antiguo y más poderoso que el propio Hogwarts hubiera hablado. Parece que una lengua mágica más antigua también puede abrirlo, dijo Einar con calma mientras cruzaba el umbral, imperturbable. Hermione lo siguió, aún asombrada. Miró a su alrededor con curiosidad, pues solo había oído las historias de Harry y Ron. La cámara estaba parcialmente inundada, flanqueada por estatuas de serpientes, y al fondo, un rostro enorme estaba tallado en la piedra. Sus rasgos eran toscos y desagradables. Los ojos de Einar se fijaron en el cadáver de la serpiente gigante en el centro de la cámara. Se acercó sin dudarlo y comenzó a examinar el basilisco de cerca. Luego sacó un cuchillo y comenzó a desmantelarlo con destreza, sin vacilar. Hermione, con el estómago revuelto, decidió alejarse y acercarse a la estatua de Salazar Slytherin, intentando distraerse con su estructura. Sin embargo, no se percató de la enorme araña que descendía silenciosamente sobre su tela, justo encima de su cabeza. Entonces oyó un sonido agudo. Ella miró hacia arriba y vio los colmillos de la araña a punto de morderla. ¡Guau! Un destello pasó ante su vista. Un cuchillo se clavó en el rostro de la criatura, que cayó muerta justo frente a ella. Hermione jadeó al notar el cuchillo clavado en el cráneo de la araña. Al darse la vuelta, vio a Einar sacando otro cuchillo, listo para seguir desmantelando al basilisco. Con una mezcla de vergüenza y alivio, Hermione rápidamente se acercó y se quedó cerca de él, por si acaso. Gracias, dijo suavemente, agachándose junto a Einar para observar su trabajo con creciente interés. Einar simplemente asintió y siguió trabajando. El profesor hace esto muy a menudo, se ve muy profesional, comentó Hermione, observando cómo cada parte que extraía del basilisco tenía el tamaño perfecto y estaba cortada con precisión. Bueno, no con serpientes gigantes, pero sí lo he hecho con trolls, dragones, incluso con esos repugnantes buscadores y acechadores de apócrifos, respondió Einar con calma mientras seguía cortando con precisión. Cuando llegó a la cabeza del basilisco, Hermione habló rápidamente. Debe tener cuidado, profesor. Los colmillos de basilisco son extremadamente venenosos y no tienen cura. Solo las lágrimas de Fénix pueden contrarrestarlos. Harry casi muere por su culpa. Einar se detuvo unos segundos para examinar con atención los colmillos de la gran serpiente y notó un líquido brillante. Con calma, recogió unas gotas en un pequeño frasco y las estudió con atención. Entonces, para sorpresa de Hermione, dejó caer un poco de veneno en su lengua. Profesor, ¿qué hace? Escúpalo. Gritó Hermione presa del pánico. Pero Einar se tragó rápidamente el veneno mientras Hermione se quedaba paralizada por el miedo, intentando pensar en cómo podía ayudarlo. Einar la detuvo con un gesto. Está bien, relájate. Tengo muchas formas de salvarme si estoy a punto de morir, dijo con naturalidad, quitándose la máscara que solía usar. La de Ocar. Luego se miró las manos y notó cómo sus venas se tornaban azuladas. Su rostro palideció y su visión comenzó a nublarse, obligándolo a arrodillarse en el suelo. Hermione corrió hacia él, completamente angustiada. Einar sacó rápidamente la máscara de Ebnorak y se la puso. Su cuerpo brilló un instante y, poco a poco, el color regresó a sus venas. Parpadeó varias veces antes de ponerse de pie, como si nada hubiera pasado. Vaya, es un veneno muy fuerte. No muchos consiguen actuar tan rápido conmigo, comentó con interés. ¿Cómo es que Harry sigue vivo? Se giró para mirar a Hermione, quien estaba sentada en el suelo, con el rostro empapado en lágrimas, mirándolo con profunda preocupación. Cuando se dio cuenta de que Einar estaba bien, se secó rápidamente las lágrimas y se levantó, furiosa. ¿Cómo puedes hacer algo tan imprudente? ¿Eres estúpido o qué? ¿Y si hubieras muerto aquí por tu cabeza dura? Gritó mientras lo golpeaba con fuerza en el hombro, aunque Einar ni siquiera lo sintió. Bueno, mi máscara me hace inmune a todos los venenos y enfermedades. Y como dije, tengo varias maneras de salvar mi vida, respondió con calma. Hermione lo fulminó con la mirada. Lo siento, añadió Einar rápidamente, dándose cuenta de que había cometido un error al preocuparla así. Su hábito de probar materiales alquímicos lo había vencido por un momento. Termina de recoger tus materiales y salgamos de aquí, ordenó Hermione con firmeza, consciente de repente de que acababa de golpear a un profesor. Aunque era comprensible, estaba realmente preocupada por su vida. Se dio la vuelta para ocultar su vergüenza y se secó la cara. Einar extrajo con cuidado todos los colmillos del basilisco, pensando que serían un material excelente para fabricar dagas venenosas incluso sin encantamientos.
También pensó en lo que Harry había pasado en esa cámara, y en cómo casi había muerto solo por la incompetencia de los profesores. Solo tenía 13 años. Guardó el resto de los materiales en su bolsa mágica y habló con Hermione, quien todavía parecía evitar su mirada. Creo que podemos regresar ahora, dijo Einar. Hermione asintió rápidamente y comenzó a caminar hacia la salida. Cuando llegaron al túnel por el que habían descendido, Hermione sacó su varita para comenzar a escalar con magia, pero Einar la sorprendió envolviéndola con un brazo. Entonces saltó. Apoyándose en las paredes, dio varios saltos más hasta llegar al agujero que conducía al baño de chicas, dejando a Hermione con cuidado en el suelo. Bueno, tendremos que arreglar esto para que los estudiantes no se caigan por accidente, dijo, sacando su varita, que rara vez usaba. Reparo, dijo, y el lavabo de mármol volvió rápidamente a su sitio. Las protecciones mágicas, por supuesto, no se podían reparar, pero dudaba que los estudiantes intentaran mover los pesados lavabos, aunque, conociendo Hogwarts, tal vez lo harían. Tengo tarea que terminar, dijo Hermione, despidiéndose rápidamente de Einar antes de apresurarse. Parece que la hice enojar. Debería tener más cuidado al probar materiales alquímicos frente a ella en el futuro, reflexionó Einar mientras la veía alejarse. Luego regresó tranquilamente a su oficina. Tenía que preparar las clases del día siguiente, y también empezar a diseñar un nuevo plan de entrenamiento para Harry y Cedric. Pero antes de eso, tenía que lidiar con un par de problemas. Necesitaba encontrar un profesor sustituto, y como el tipo que Dumbledore había enviado para espiarlo seguía por ahí, simplemente le dejaría el trabajo. Al final, se suponía que ese puesto sería suyo si Einar no lo hubiera aceptado. Aunque, irónicamente, probablemente terminaría siendo otro quien ocupara el puesto, ya que ese tipo había sido atrapado precisamente por esa razón.